Otro nuevo episodio de Hasta la Tambora Podcast. Esperamos que lo disfruten y vamos de una vez al mambo. Bueno, hablando de mambo, precisamente. Nos fuimos por ahí. Una cosa que no se habla tanto, casi siempre recibimos auditivamente lo opuesto, que es que cómo el dominicano niega o se distancia de su africanidad, de su negritud. Pero existen casos, varios casos, en cuales el dominicano ha hecho afirmaciones, a veces vía tradiciones orales, vía tradiciones familiares, que son en elementos de individuo, a veces de familia, a veces de campo y de unidad. Así, por ejemplo, yo he tenido la dicha de conocer algunas familias que hacen afirmaciones. Por ejemplo, tengo una vecina allá en el pueblo de Pimentel, que ella me dijo, yo me acuerdo, es interesante porque eso habla del nivel de educación versus lo que tiene que ver con lo que se le pasó oralmente a la familia. Yo le dije, yo le hice un ADN a ella y cosas, y ella comenzó a hablar. Y dije, pero ¿cómo que dice ahí? Y yo dije, africano. Esa es la vaina que decía el abuelo mío, que esa gente, esos britos de Salcedo, el abuelo mío decía que era de un africano, que era era descendiente de un africano. Coño. Y yo dije, qué interesante. Esa fue una de las primeras veces que yo le escuché. En otro caso, la misma familia mía, por ejemplo, decía en San Francisco de Macorís, no decían directamente que era alguien llegado de un pueblo específico, pero el cuento que yo lo escuché fue de esta forma. Cuando yo comencé a indagar de la familia, dijeron, no, ese viejo cuando llegó aquí, el primero de ese apellido, de lo de Jesús, él llegó amarrado en una jaula, encojonado. Estaba encojonado. Y ese viejo llegó todo lleno de aretes. Tenía arigones. Aquí en la nariz tenía uno y tenía 7 aretes en cada oreja. Y vaina. Y yo dije, pero mira. Pero mira, es muy interesante que esa historia oral, alguien... a mí personalmente me sorprende que alguien la recuerde de esa manera. En el caso del pariente mío, de los de Jesús, ellos se volvieron personas que a un tiempo fueron esclavos, pero cortamente se convirtieron en gente con dinero de mucha tierra. Por ejemplo, al viejo Martín de Jesús le tenían que pedir permiso para matar un jabalí. Y yo tengo el récord que el papá de él era esclavo. Pero entonces, después de la libertad, después de la ocupación haitiana por el 1822 por ahí, esa gente consiguieron mucha tierra. Entonces, cuando hay una tradición oral atada a orgullo de dinero, de tierra, la cosa cambia. Te digo por qué. Porque otro caso que con cual me topé, es de una gente de San Cristóbal, apellido Sierra. Y ellos dicen, no, el primer Sierra, ¿para cuál de Sierra? Ese hombre, ellos no decían que era africano, pero decía que era esclavo. Decía, él era un esclavo y cosas. Y ese hombre, ¿por qué? Él tenía varios terrenos en San Cristóbal. Y todavía en el 1937 sacaron un título de una cosa y lo mencionan a él. Y él nació en el 1740. Vivió su tiempo, como sus 90 años, pero dejó muchas tierras. Sí. Y se la dejó a los hijos, a los nietos, los bisnietos, tataranietos, segundo, tercero, cuarto, quinto tataranietos ya. Hay otro apellido también de San Cristóbal que tiene un cuento parecido, en cual ellos mencionan que vienen los campusanos. Los campusanos que también son descendientes de esclavos. Sí, ellos lo saben y ellos lo reconocen. Entonces, ellos sí hay. También, mira otro caso que los villamelleros, la gente de Matar a los Indios, sí, algunos están ligados a una unidad familiar de un general famoso en su tiempo que se llamó Luis Ferrán. Luis Ferrán, cuando se casa en Villamella en el 1843, por ahí, dice en su acta de matrimonio, natural de Guinea. Entonces, la gente lo recuerda. No. Entonces, habían hasta peleas porque lo que pasa en ese caso hay una herencia. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando la africanidad, por una forma, está ligada a algo de tierra, de dinero o de orgullo, entonces se reclama y se reconoce. Es muy interesante porque popularmente, encuentra que hay dominicanos que tienen un orgullo inmenso de ser, por ejemplo, de descendencia española o de descendencia francesa, porque eso de algún modo para ellos representa como un escalón para arriba en la sociedad. Yo no había escuchado a una persona de descendencia negra que venga de un descendiente esclavo que reclame su linaje. Yo también no he tenido mucha experiencia ni cuando chiquito ni cuando grande oyendo
popularmente el dominicano afirmando y poder nombrar, identificar, fulanito de tal, mi tatarabuela. Yo no he visto eso. Eso es algo que lo estamos viendo ahora, esa afirmación con la juventud, incluyendo nuestra generación, que a través de la lectura, acceso a información, nos criamos aquí en el exterior, tenemos más roce con otras culturas y a través de eso hemos aprender o adquirir otra perspectiva de lo que es cultura e identidad. Entonces esa afirmación yo la estoy viendo ahora, en los últimos, yo diría, 25 años. 25 años yo diría, sí, popularmente, que tú oyes dominicano diciendo, yo soy afrodescendiente. Sí. ¿Qué es eso de afro? Sí, ¿Qué? yo soy como orgulloso Sí, de que afrodominicano. ¿Qué es eso? ¿Tú me entiendes? Eso fueron... Hay lugares a todo mundo que tú no puedes decir eso todavía. No, todavía... Dominicano. Exactamente, porque yo hasta... Yo tenía dress larguísimo para los 2001 por ahí, y el dominicano, yo me crié en Washington Heights, el dominicano estaba confundido. Decían que yo estaba guillado de jamaiquino, oye eso. Yo decía, ¿tú estás guillado de moreno? Y digo, bueno, la última vez que yo vi el espejo, yo vi un moreno. Yo no sé lo que... Ahora, pero ahora la pregunta es, ¿cómo te respondían? Algunos me respondían con ataques. O como que tú estás loco. Ajá, yo estoy loco, que es una moda, que una moda, que yo estoy negando mi dominicanidad y que yo quiero ser moreno. Ahora, cuando ellos dicen, tú estás guiado de moreno, yo entiendo lo que ellos quieren decir. Sí, afroamericano. Sí. Okay. Yo entiendo. En algunos casos, era como una oportunidad para entrar a un diálogo. Yeah. Y yo explicaba, y aún yo explicándole qué significaba mi pelo, o si tenía como mi dashiki, lo que sea, no entendían, porque era un concepto tan diferente. Sí, ajeno. Me gusta ajeno. Porque diferente, puede estar abierto a diferente, pero ajeno, como que somos dominicanos y ya. El dominicano se identifica por cultura, no por color. Es cierto. Sí, eso cierto. se sabe, sí. ¿Sabes? Cuando... Y no está incorrecto. Dame decirte. No, eso no está incorrecto. Sí, no. El problema es cuando tú comienzas a explicar o entrar en diálogo, ¿verdad? Sí, claro que somos dominicanos. Por supuesto, sí, hablamos español. Y por lo tanto, culturalmente... somos diferentes al afroamericano, somos diferentes culturalmente al jamaiquino, pero tenemos cosas en común, ¿verdad? Sí, también tenemos ascendencia africana. Y ahí donde se bloquean. ¿Cómo así? ¿Cómo fue? ¿Cómo así? Africano de qué está hablando. Entonces ahí es donde ya se pierde el hilo ya, porque están negando algo que es tan obvio que yo creo que eso es parte de la educación o la sí, tiene que y vamos a entrar ahí. Y yo siento y eso no es coincidencia. Mi experiencia es que el dominicano ve a los africanos tan lejos de sí mismo, tanto físico como en términos idealísticos, ¿verdad? Que lo único que puede relacionarse a lo negro es o el afroamericano o el haitiano. Entonces, cuando tú... No te voy a decir que ahora me mito, porque ya hay un poquito, por lo menos aquí, hay un poquito más de educación en cuanto a qué somos. Desde que se creó el movimiento de la identidad afrodescendiente. Ya la gente está entendiendo un poquito más. Los viejos de nosotros todavía no, pero nosotros ya más o menos, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de moreno, se está hablando del moreno afroamericano. O se está hablando del haitiano allá. Entonces, cuando tú le dices a una persona, bueno, pues nosotros tenemos descendencia africana, venimos de africanos, ¿qué? Viene la negación, viene la pelea, la rebeldía, porque no, yo no me parezco al haitiano o yo no me parezco al afroamericano. O al jamaiquino.
Aunque yo siento yo, no sé, tal vez puedo estar equivocado. Yo siento que con el jamaiquino no hay tanta animosidad. No, los respetan un poco más. Al jamaiquino se hace un chimpá que yo vi una cosa interesante hace como 2 semanas en el internet donde la embajada dominicana había un trato con Jamaica donde supuestamente no se necesitaba visa para ir para Jamaica. Sí, porque tienen un tiempo. Y después fueron y algo pasó y ahora sí necesitan visa. Y yo empecé a leer los comentarios. Y ahí fue donde ¿para qué yo voy a coger para Jamaica para janguear con unos haitianos que fuman hierba? Entonces ahí es donde dicen que yo no soy racista, pero... Y ahí sí, ya, ahí sí. está todo loco. Ahí está, ¿Y para qué quiero yo ir para Jamaica? Yo leí parte. Tú te viste sí, los comentarios estaban interesantísimos. Sí, y yo no he perdido nada ya. Y que yo no he perdido nada por ahí. Y que gran cosa. Y que para qué gran cosa. ¿Cómo fue que dijo uno? Esa fue la que me... Sí, haitiano que fuman marihuana. Fue lo que le dijo a ellos. O dijeron que haitiano premium, algo así. Haitiano premium, sí. Haitiano premium. Pero tú sabes algo interesante con eso, que tal vez esa es la opinión pública y es verdad que la gente lo dice, pero como por abajo, yo he notado en los últimos, desde que Abinader cogió el poder, hay mucho va y viene con Jamaica. Yo vi que fueron y renovaron la embajada de Jamaica, hicieron esto y lo otro, un coso de trato libre, están importando muchos productos dominicanos allá. Entonces, por lo menos del punto de vista de los negociantes dominicanos, están muy amigos. Ellos tienen... Ellos lo abrazan. La cosa está bien. Sí. No, porque es que ellos reconocen la geopolítica y la geografía. Sí. Pero imagínate, el dominicano común y corriente que no mira fuera de su entorno, Es el que más comenta. Sí, esos son los primeros. Es el que anda activo en las redes. Yo me fijé de otro ángulo que no tiene que ver con los apellidos, sino, si uno se pone a fijar, yo hice un trabajito pequeño que me puse a usar MapsMind y diferentes páginas de mapas y me puse a ver mapas de la República Dominicana de una forma micro, es decir, en vez de ver nada más los pueblos o ver las ciudades, yo vi los arroyos, que son los ríos, los riachuelos, las lomas, y aparecen un sinnúmero de lomas y de ríos con nombres claramente africanos, que significa que los fundadores de esa zona eran de esa procedencia. Por ejemplo, mira, me voy. En Santiago hay una loma María Sape, de la tribu Sape de Sierra Leona. En Santiago también existe la Loma del Congo, que queda al lado de la Loma del Cimarrón en Diego Campo, que era un cimarrón. Si nos vamos, por ejemplo, en Barahona hay una loma que se llama François Congo. François Congo. Ajá, que eso implica también que además de ser Congo, era un Congo de San Domingo. En Monteplata existe un río que hasta risa me dio cuando yo busqué la definición. El río se llama Cuanza y lo escriben hispanizado Cuanza, Cuanza. Entonces, cuando tú lo buscas en un diccionario, Kimbundu, porque aparentemente es una palabra Kimbundu, la palabra Cuanza significa río. Es un río que se llama río. Que se llama río en otro idioma. Yo he escuchado que en República Dominicana lo único que guarda, o una de las pocas cosas que guardan nombres taínos indígenas son los ríos. Tal vez tú sabes lo que estaba pensando, Gerard, cuando tú comenzaste a mencionar los nombres de los pueblados, ríos, que tal vez esos nombres se han conservado fue porque en la era que se comenzaron a fundar no existía una resistencia contra la africanidad, porque todavía la colonia se estaba formando, llegaron esta gente de esta parte de África, y vamos a nombrarlo así, porque el país se estaba fundando, ¿verdad? Sí. Ahora, yo creo que sería más difícil, porque hay una resistencia consciente. Ahora hay un vecino a quien nos estamos tratando de distinguir y separarnos y distanciarnos. Aquel entonces no existía, por lo menos el inicio de la colonia, no existía ese vecino. Entonces la gente no tenía como ese pensamiento, esa resistencia, ok. No hay prejuicio. No hay prejuicio. No. Entonces la resistencia, que vemos hoy tiene mucho que ver con la existencia de Haití. ¿Tú me entiendes? Si Haití no existiera, tal vez fuésemos más como otros países en Latinoamérica que no tienen Haití como vecino y aceptan más su africanidad en su totalidad.
no hay un antítesis. Exactamente. Simplemente en acuerdo con lo que tú dices, Miguel, porque que en esos tiempos todavía la colonia se estaba formando. Entonces, la cartografía y lo que era ponerle nombres ya en un mapa para los sitios micro, los sitios macro sí, La Vega está fundada en 1494, Santiago, Cotuí, son sitios que están fundados desde antes, pero la forma micro. ¿Y cómo se llama todavía aquí? Eso del viejo Juan Congo. Pues Juan Congo, está bien, cha, y terminamos. No lo pensaban dos veces porque se estaba formando, ese era el nombre que ya tenía. Y si le ponían otro nombre, la gente de ahí no lo iban a conocer. No le iba... Entonces el nombre que y ya probablemente tenía, no lo aceptaban tampoco. que le cambiaran el nombre, ¿no? Dos cosas. Una, cuando a ti te bautizaban, te quitaban tu nombre original. Es decir, ya tú venías entonces con un nombre cristiano. La mayoría de los nombres que se usaban, si tú lo ves, el nombre que tú más vas a ver es Juan y José. No. Y José Manuel. Sí, ¿sabes? No, Pero esos que son de los nombres más comunes. Sí, San Juan Bautista y José siendo el papá de Jesús, etcétera, etcétera. Esos eran como que los nombres que más se cogían. Entonces los apellidos usualmente sí eran dueños de quién era el dueño de la propiedad. Sí, entonces se bautizan bajo él, toman ese nombre, ahí desaparece el nombre africano, o musulmán, o judío, o lo que sea, porque ya uno se convierte en propiedad. Y en una colonia no hay ciudadano, todo el mundo es un sujeto. Tú eres una propiedad, tú eres un sujeto, tú eres propiedad. Esa es la parte del colonizaje que no sé si se habla claro, como que se distingue, como que se dice, no, mira, en el ser colonia literalmente quiere decir tú eres propiedad. Santo Domingo era propiedad de España, claro. Pero no era solamente Santo Domingo, era todo lo que estaba también todo. Los habitantes de ahí también. Los habitantes, los edificios, el dinero, el oro, lo que se cosechaba, todo le pertenecía. Ahora, la única gente que podían hacer algo con esa propiedad es la gente que tenían título. Gobernador, duque, whatever. Ahora, si tú eras de la iglesia, tú eras padre. Si tú eras de la corte, tú eras juez. Pero entonces, si tú no tienes título, tú eres simplemente un sujeto. Un sujeto que alguien es dueño de tu vida. Tú no tienes voto ni derecho a contratar libre. Tú eres simplemente una propiedad de él. Y para la manera que tú vives, es por impuestos. Tú tienes que dar un porcentaje de lo que tú sabes, lo que tú tienes, lo que tú eres. Pues en eso ya hay un sistema de desaparecer algo. Tú sabías, tú estás desapareciendo lo que era África o hasta los indígenas. Tú sabes, tú estás destruyendo todo para crear un sistema nuevo, como te estamos diciendo. Sí, un sistema a partir de... Sí, de aquí en adelante ya entonces somos un país, como decimos todavía, somos un país cristiano y somos tal y tal cosa y nos identificamos de tal manera. Eso viene de ese tiempo y en eso no es que tú estás solamente creando algo nuevo, pero de nuevo tú estás desapareciendo algo. O sea, ahí se van los nombres, ahí se van los orígenes. Y encima de eso, si tú reclamas ser africano y africano es como que considerado algo que no es puro, ¿sabes? No eres, eso no se bautizan o lo que sea. Ya entonces, ¿quién se quiere como que asociar a eso? A eso, ¿no? Ya, ¿sabes? Ya uno quiere como que distinguirse de eso. Y la otra parte que usted mencionó de esos lugares donde le daban esos nombres. Yo soy del sur, yo soy de Nizao. Nizao es un nombre indígena del río Nizao. Hay otro lugar que dice Nizaito, donde Camaño lo mataron, por ahí en Moca. Eso es Nizao, también le dice Nizaito por ahí. Y es un nombre indígena de ese río. Pero ahora, ¿cómo se llaman los lugares que están ahí al lado del río Nizao? Bueno, si tú vas para un lado, tú tienes Palenque. ¿Verdad? Y ahí es un lugar donde en el sur había mucha esclavitud. Y había manieles, habían palenques, y había lugares donde ellos se escondían y se iban. Al lado de Palenque hay un lugar que dicen Juan Barón, que es el nombre de un dueño de un gagá. ¿Verdad? Al lado entonces tú tienes Juan Barón aquí, tú tienes Río Nizao. Al lado de Río Nizao está el próximo lugar, se llama Don Gregorio, otro dueño de una tradición. ¿Verdad? Al lado de Don Gregorio está Nizao. Yo creo que cuando se llegan a estos lugares, particularmente en el sur, él puede hablar más de su área. Tú tienes ese tipo de cosas, reconocimiento de gente que eran influenciadas, como que tenían una influencia en ese lugar por una tradición u otra. Tú sabes, sea el gagá, sea palo, sea quizás el alcalde
en la ciudad tú tenías más policía, tú tenías más cura, tú tenías más gente de la paz, tú tenías justicia. Sí, policía. Pues entonces ellos podían observar y controlar ahí mucho más que ya cuando tú te metes para los campos. Vuelvo y repito, se va a nombrar a una persona local, regional, que era una influencia, pues ahí tú vas a tener un Sape o un río tal o un loma tal, porque no habían el alcance de la fuerza colonial para nombrar o no nombrar, como dice él. ¿Cómo se llama esto por aquí? Tal y tal. Sí, le decían el nombre. Sí, ahora, ese es mi punto. Hubieron varios nombres, no recuerdo con certeza los nombres que mencionaste, pero hay varios nombres que me suenan a nombre hispano. De algún modo, tiene que ver con lo que acaba de decir Fidel. O sea, cuando tú eres dueño en una colonia, tú, el dueño de la finca es dueño de tu vida. Entonces tú tienes que adquirir también el nombre y el apellido cristiano o español o quien sea que sea el dueño de el bautizo es una cosa increíble porque no solamente te cristianiza, pero que te dan un nombre. O sea, tú eres un ser humano completamente nuevo. Sí. Completamente. Sí, o sea, sí. Tú, de donde tú viniste anteriormente. Desaparece. Entonces ya tú eres otra persona. Ahora tú tienes tierra. Tú eres un militar. Ya tú estás creando un lineaje nuevo. Prácticamente nuevo. Ustedes quieren saber una cosa interesante. Hablando del bautizo, de eso mismo. En ese mismo tema. Yo estaba leyendo un libro que se llama, si tienen el chance de leerlo, muy, muy buen libro. Se llama Routes of Remembrance. Un libro sobre la esclavitud en Ghana, adentro del país. Entonces habla de cómo se mueven la gente. Mayormente la gente que esclavizaban era del norte de Ghana y lo bajaban, a veces lo truqueaban. Ellos hay cuento de eso. Que hay trabajo y que para la costa. Y se lo llevaban. Pero lo interesante que, hablando del bautizo. Interesante eso de Ghana. Se llama mina. Ah, sí, lo de los minas. El puerto, escúchame, no quise interrumpir. Pero el puerto donde Ghana, de donde salieron para el Nuevo Mundo, se llama Minas. Y nosotros tenemos el lugar que se llama Los Minas. Pero no solamente eso, es que es uno de los barrios más antiguos, conectado a los Congos, conectado a la Cangamulanga, que Iván Domínguez supuestamente desapareció. No, bueno, vamos a hablarlo como es, tú sabes. Entonces, cuando tú tienes eso de ahí, tú tienes un barrio que ya estamos hablando de gente que son particularmente que salieron de un lugar bien particular. Y hace mucho tiempo. Y sí, interesante, en el puerto de Mina, hasta los 80, cuando tú salías, había una estrella de David en el puerto, encima de la puerta cuando tú salías. La mayoría de los dueños de esos botes que eran judíos. Eran judíos. Sí. Portugués. Portugués es pues judío. Cefáldico. Pero entonces cuando tú salías por el puerto, había una estrella de David. Y ahí estaba ese puerto de Mina. Y lo quitaron recientemente porque ya cuando empezó el internet y empezó la nueva era de la nueva era digital y empiezan gente a llevar sus cámaras, era algo de vergüenza. Para esa nación. Y no solamente esa nación, esa tradición. ¿Ves? Porque ahora se está enseñando quién era que estaba haciendo qué. Ok. El detalle yo te iba a dar, que concuerdo con eso, porque los portugueses judíos eran los dueños de todas esas cosas de por ahí, lo que hacían el tráfico. Pero una cosa interesante con el bautizo, yo estaba leyendo en el libro Routes of Remembrance, en la tradición de los Akan de Ghana eran mayormente los que vendían esclavos en los 1700. No eran casi de 1690, 1660, terminando, llegaron a Akan. Pero después de eso, eran ellos los que vendían. Entonces, tú sabes lo que dice en uno de los detalles del libro. Dice que, porque este libro está escrito por la misma gente de allá, de Ghana. El hombre dice que en una de las tradiciones, ellos buscaban a un grupo de personas del norte de Ghana. Lo bajaban de allá. Cuando llegaban al sur, lo bautizaban en el altar de ellos, de Tui, que hablan Tui, y le cambiaban el nombre a un nombre de la tribu de ellos a la tribu de ellos. A la tribu de ellos. Antes. Wow. Pero ¿sabes por qué ellos lo hacían? Decían que el propósito era para que el karma no le vuelvan y que y le mantenían un altar con el nombre original, se lo mantenían por muchos años. Un altar como quien dice, bueno, te voy a vender la esclavitud, pero no me dé golpe. Golpes espirituales. En una manera de ponerlo, si tú tomas el nombre original de la persona que viene de tal y tal tribu, y le quitan el nombre original y le ponen el nombre
apodos, por la cual nosotros todavía tenemos tanto apodo en nuestra tradición. El concepto es que si no saben tu nombre original, no le pueden hacer daño a tu espíritu, porque nunca lo pueden... No pueden ir a tu raíz. No pueden decirlo. Yeah. Ni lo pueden, ¿sabes? Usar en cualquier tipo de mágicos religiosos, como nosotros decimos brujería o daño que le quisieran hacer a tu nombre, a tu ser. Ya como ese nombre está en ese altar y está consagrado ahí, ya cualquier nombre que viene después de ahí nunca brega contigo en sí. Tú estás bregando con un apodo. No solamente eso, pero entonces otro significado. Si tú quitas el nombre original, quiere decir que tú mataste ese nombre. Quiere decir que cada año tú le das un banco de años. Eso es lo que yo hacía. Por eso el altar se mantenía. Entonces tú estás manteniendo el nombre vivo, pero en el lugar original, y el que tú traiste para acá. Sí, no es lo mismo. Entonces, no es el mismo que el muerto. Mira qué interesante, porque lo que tú acabas de decir ahora mismo me trae al recuerdo, a la memoria, que en los tiempos que yo viví en Sabana de la Mar, yo aprendí que uno nunca utilizaba ni decía su nombre completo a nadie, precisamente por miedo a que papeles. A que le hicieran una brujería. Sí. A que lo embrumaran. Tú nunca le dabas tu nombre completo a nadie. Ni le enseñaba tus documentos. Bueno, es una manera también de comprobar lo mismo que estamos hablando, pero el proceso de colonizaje, donde te deshumanizan o te quitan tu originalidad o tu nombre. Ya cuando tú estás metiendo en ese tipo de creencias es porque tu nombre original tiene fuerza. Tiene fuerza. Right? Entonces ya no lo puedo decir, no puedo uterar, no puedo decir tal y tal, no puedo encantarlo, no te puedo mandar para el diablo. ¿Verdad? Porque no es a ti. Y que esto no vive aquí. Sí, tú sabes, yo estoy mandando a fulano de tal. Trabajando con la genealogía me he dado cuenta que yo, por ejemplo, me dicen que, mira, yo he conocido familia, ¿cómo se llama ella? Juana. Ok, Juana de la Cruz. Ok, cuando yo voy, yo pero no la encuentro. Y cuando yo encuentro el nombre verdadero, es por ejemplo, María. Otra cosa que no es Juana. Y cuando uno le pregunta a la gente, por ejemplo, en alguna tradición ellos decían que le daban un nombre cuando nacía. Entonces, a todo el mundo le decían otro para evitar mal de ojo. Entonces, exactly. Que ni siquiera la misma persona se sabía su nombre. Yo conozco gente en mi familia que cuando fueron a sacar usted no se llama así. No solamente eso, pero hasta la fecha de nacimiento. Ni eso. Sí, no, decían que tú naciste tal año, pero vamos a decir tú naciste el año antes o después. Sí, todo era. Sí, todo era clandestino, por debajo, porque estamos bregando con eso mismo. Y lo vemos hoy, el hecho de los papeles. Por ejemplo, cuando ahora mismo que se está dando en la República Dominicana, que están regularizando tanta gente y que están dándole papeles o no, para reconocerlo, ha salido donde hay muchos dominicanos que dicen, pero esta gente haitiana tienen nombres que no son ni de ellos real. Hay un tipo que salió ahí, Merry Christmas, Happy New Year. Y ahí está así en la cédula dominicana. Sí, hay una página que te enseña todos los nombres falsos. Pues, y sabemos también que hay gente que han viajado con lo que nosotros popularmente decimos que son machetes. ¿Verdad? Entonces, esa persona no está viajando bajo su nombre original, todo eso viene del tiempo de colonizaje, donde tu identidad real siempre era un misterio en sí. Para que nunca te llegue, o como dice Yera, un mal de ojo o un mal dicho, no te maldiga, no tal cosa. Todo eso viene de esa tradición de nosotros. Porque cuando la gente trata de esconder cierta cosa, tú simplemente tienes que ver esa cosita que nosotros estamos mencionando aquí, pasar, pero ¿de dónde vino? Y yo digo una cosa que hay que subrayar también, que por ejemplo, yo hablé ahora mismo de Ghana y de esos lugares donde había una esclavitud interna adentro de esa entidad de país. Entonces, hay gente que dicen, no, pero entonces ellos se vendían ellos mismos. Pero, los africanos. Pero espérate, la cláusula es la siguiente. Nadie dice en la Guerra Mundial Segunda, no, esos blancos se bombardearon ellos solos. Ellos mismos se bombardearon entre ellos. Ellos dicen, no, eso fue Alemania contra Londres, contra Francia. Entonces no hay un respeto étnico. Que la división étnica en los países africanos son súper grandes. La diversidad genética, la diversidad lingüística, la diversidad de tradiciones. Son gente que, no, aquí por ejemplo, si aquí yo puedo casarme con mi prima, pero aquí no, aquí te matan si te casas con tu prima. Entonces,
son pueblos muy diferentes. Son antítesis a veces de uno al otro. Y el europeo trató de singularizarlo. Estos son toditos los mismos. Son lo mismo, sí, son toditos estos, no son toditos los otros. Pero en esa diversidad hay conflicto a veces, como también hay paz. Claro. El rey de Benín, porque la gente habla, por ejemplo, que el rey de Benín vendió muchos esclavos en los 1700. Y es verdad. Pero en el 1520, el rey de Benín fue uno de los primeros reyes que paró la esclavitud en Benín. El rey de esos tiempos lo paró en seco. Le dijo a los portugueses, ustedes no vienen aquí a comprarme más esclavos, esto se va a acabar. ¿Tú ves? Bueno. O sea, había resistencia, pero también son gente muy diferente. Bueno, vamos a hablar entonces de toda la guerra que viene del tiempo del Imperio Romano. Sí. Porque tú no me puedes hablar de ningún imperio europeo que nunca estaba en guerra. Grecia, Roma, etcétera, el Imperio de Londres, el Imperio... I don't care. Europa no ha parado de estar en guerra hasta ayer. Mientras estaban colonizando, ellos mismos se estaban matando. Se estaban matando todo. Tú sabes, nosotros en la República Dominicana, el trato de Basilea, cuando Francia se toma posesión de la isla, ¿por qué? Porque los franceses y los españoles se estaban matando sobre un lugar basque y querían ese territorio. Y nosotros no... Muévelo yo para allá. De que agarre ahí. Sí. Déjame a aquel lado. Pero es verdad lo que él dice. Pero otra cosa para distinguir durante el tiempo de colonizaje. Muchos de lo que nosotros llamamos esclavos eran prisioneros de guerra. Mucha de la gente que vendían eran porque la tribu de Benín estaba en guerra con otra tribu, atrapaban a los hombres y después los vendían. Pero no era gente de su propia tribu que ellos estaban vendiendo. No. Ellos estaban vendiendo la gente de la tribu con quien ellos estaban en guerra. Y ahora es otra cosa. Los prisioneros de guerra tienen un expiration date, como un día de expiración. Es decir, si tú tienes un prisionero lo van a soltar en tal y tal año. Sí. Entonces, cuando te lo vendían por tal y tal año. Pues a este tipo le faltan 7 años en su condena. Bueno, si lo manda para allá, tú lo puedes soltar en 3. Tú tienes que trabajar bien fuerte en la caña, o tú tienes que trabajar en algodón, o lo que sea que tú vas a trabajar. Yeah. Te van a poner a trabajar en el puerto, en el muelle, lo que sea, pero en esos 3 años entonces te dan tu libertad y te salen los papeles. Bajo el apodo. Bajo el apodo, yeah. Tu bautizo. Sí. Tu bautizo va, tu nombre, tu vaina, y tú tienes tu nueva identidad, y te sale tu cédula y o lo que sea. Pero esa es otra cosa que hay que distinguir. Porque yo creo que a veces cuando se habla, esclavitud, mira, había esclavos que le pagaban. No le pagaban nada, pero le pagaban. Pero le daban lo suyo. Le daban lo suyo, su cosita, vaina. Y te tenían ahí hasta cierto tiempo y después te soltaban. Entonces tú te convertías en un moreno libre. Donde tú tenías papel y podías entonces trabajar y vender tus habilidades y tal cosa. Pero ese sistema de que le pagaban, eso ocurrió... Tokenism. Pero ¿en qué Y para que la gente pueda entender, ¿ocurrió en Estados Unidos eso? Sí. ¿O ocurrió solamente en América Latina? Nosotros en la República Dominicana tenemos la famosa... La libreta que se usaba en los batalles. Ya. Entonces tú nomás podías usar esa libreta para tú comprar en tal colmado, ¿verdad? Y ahí tenían una cuenta de todo lo que tú comprabas, el tal año durante... Entonces al fin del año, cuando tú ibas a cobrar, bueno, vamos a deducir todo lo que tú compraste tal año. Y a veces tú terminas debiendo y no te pagaban. Pero lo que estoy diciendo es, había una contabilidad de cosas y por eso es que decían que eran esclavos, porque no le terminaban pagando, porque usaba de los productos que se vendían en la misma tierra. Entonces sabían dónde le daban token. Usted y yo una vez estábamos de unos tokens de un batey de Santo Domingo. Tú lo puedes encontrar, you could buy it on eBay. Yeah. Sí, tú puedes comprar los tokens de tal y tal ingenio. Entonces esos tokens se usaban para ir y tú nada más podías comprar de ese colmado que estaba en la misma tierra, porque tú no podías salir a la población. Yo agrego un punto ahí, que en los tiempos, por ejemplo, si estamos hablando de los 1500 y 1600, en el tipo de esclavitud que había en ese tiempo, yo diría, al principio, ellos trataron de mantener a la gente lo más permanentemente posible. ¿En el lugar ahí? Sí, porque había mucho dinero. Entonces, lo que ayuda a la gente a ganar dinero después es cuando ya el sistema, los inversionistas de los 1500 se fueron para Colombia a buscar oro, a Perú. Entonces sueltan en banda, en el caso de Santo Domingo, porque aquí también llegaron a vender los esclavos cosas para ganarse dinero. Pero en el caso de Santo Domingo se volvió algo de conveniencia, porque en los 1600 no había cuarto. Entonces ellos decían, cógelo, yo tengo este tipo de esclavo y le estoy pagando toda la comida. Mira, coge los sábados y los domingos y haz lo que tú quieras. Y tú compras, tú tienes tu conuco, le daban su conuco.
Entonces, el esclavo después de cierto tiempo allá podía tener su propio conuco y tenía derecho a vender en cierto día. Trataban de prohibirle ciertas cosas, pero... Claro, para darle mucha libertad. Porque... Sí, en la mayoría de los casos yo he visto que ellos compraban su libertad con el dinero que se ganaban en esa... Le decían jornalero, que todavía se usa esa palabra. Entonces, el dinero que se ganaban de eso, cogían y se liberaban o ellos o los hijos. Pero era más por la decadencia. Y que en el sistema español también existía, en toda la colonia española, que incluso muchos afroamericanos de Texas, cuando los que se pudieron escapar, porque escaparse de Texas a México, hay culebras, escorpiones, desiertos, habían indígenas en esos tiempos bien armados, que si tú no le caías bien, tú sabes. Entonces era muy difícil cruzar, pero los que cruzaban a México gozaban de más libertad porque en el sistema español tú podías hacer como un tipo de subasta con tu precio. Tú puedes, pero al revés, en vez de subiendo, bajando, 30 pesos, 20 pesos, 15 pesos. Entonces, coartación se llama, lo pueden buscar, coartación. Que tú podías... Lo de Texas es interesante porque, ¿sabes? Texas se convierte en territorio americano en 1840 y pico. Y ya la esclavitud se termina en 1860 y pico. Por 20 y pico de años es donde tú tienes una masiva gente cogiendo para el sur. Porque antes de eso, ellos estaban en guerra porque todo eso de Texas, antes de ese tiempo era México en sí. Porque cuando esa gente se mudan para Texas, traen sus esclavos con ellos. Cuando ellos vienen de Mississippi o vienen de otro estado del sur y se mudan para allá y ganan el territorio, traen a su esclavo con ellos para trabajar la nueva tierra que acaban de adquirir. Sí. Tú sabes que eso pasó, para agregar, en Luisiana. Mucha gente cuando piensan, nos conectan a nosotros en el Caribe, mucho con Luisiana. Yo pienso que no hay tanta conexión en realidad. Te digo por qué. La mayoría de los esclavos que llegan a Luisiana llegan directo de África, y mucha migración interna. Si tú te pones a ver el récord de los barcos que llegaban de Virginia, y a Virginia llegaron muchos nigerianos, entonces después esa misma gente ¡guau! Para Luisiana, pero el Caribe no tiene tanta conexión, es una conexión superficial, yo digo, porque se habla un creol, se habla francés, tienen un sistema, tuvieron un tiempo que los españoles eran dueños de Luisiana y de Texas. Pero como dijo Fidel, desde que ellos encontraban la oportunidad, ellos bajaban con los esclavos de Carolina del Sur, de toda esa zona. Bueno, eso es parte de la expansión de, the American Southwest, o de la expansión hacia el oeste. Pero no había un tiempo, donde Francia tenía Haití, Saint-Domingue, y a la vez tenía Luisiana, a la vez. Entonces, en esa época... El apellido Orleans es un apellido Borbón. Entonces, en esa época, cuando tenía esas dos colonias a la misma vez, no hubo una interacción. Sí hubo interacción, pero no como la gente piensa. O sea, no era algo muy constante y directo. No, llegaron mucha gente de Santo Domingo, pero mira de qué forma y mire quiénes. La mayoría, dice un historiador creole de Luisiana, que solamente 1/3 o menos de los que llegan a Luisiana de Santo Domingo eran negros. Los otros 2/3 eran blancos y mulatos, y la mayoría eran dueños de esclavos. Porque ¿qué pasa? Cuando trae lo de Santo Domingo, va una inmigración grandísima de gente a Cuba, a Virginia y a Carolina del Norte. ¿Por qué? Porque cuando la revolución haitiana, Luisiana era española, ni siquiera francesa. Entonces había una incompatibilidad de que ellos emigraran directamente allá. Entonces se fueron a Cuba, mucho a la tumba francesa de Cuba. Entonces esos descendientes después se van o bajan de Virginia, los descendientes de San Domingo, y bajan a Luisiana o suben de Cuba. Como el Papa nuevo el nuevo Papa que salió ahora, la conexión con él y Haití es porque la familia de Le Creole de Luisiana, y lo tuvieron a él, el único hijo que tuvieron en Puerto Príncipe fue a él. Como tenían unos años ahí, volvieron a Luisiana, pero antes de Luisiana, ellos llegaron de Cuba. Y antes de Cuba tenían conexiones con San Domingo, porque eso fue lo que ellos hicieron. Pero no es como la gente piensa, como que llegaron muchos... por ejemplo, Congo, y formaron a Congo Square. Eso viene de los africanos que llegan directo a Luisiana. Lo que pasa es que tenían los mismos tipos de esclavos porque eran de colonia francesa. Pero la percepción popular. Sí. Que
había más interacción entre... No, hay gente que le han dicho, los crew hasta cogen pique porque le dicen que no, si no fuera por nosotros, por ejemplo, en Haití ustedes no fueran crew. Y ellos tienen una historia que es viejísima, que tú sabes. Sí, es muy, muy distinto. Que tú sabes, hay cosas que sí se comparan, que son muy parecidas. Incluso están conectando el jazz con Haití. O sea, ciertos elementos musicales se lo atribuyen a la cultura haitiana. Por ejemplo, a una manera de tocar el símbolo. Y de que, mira, ese no, hay patrones. Si tú miras música de Ray Charles, si tú ves la película de Ray, están haciendo una clave de Gaga. O sea, vamos a mirarlo por fecha para hacerlo más fácil. ¿Cuándo es que empieza la revolución haitiana? 1791. ¿Cuándo es que Haití se convierte en país? 1804. Chévere. Durante esos 13 años, sí, hay un éxodo. Hay gente saliendo de Haití, no solamente para New Orleans, pero para Cuba, como dice él, para Florida, para Puerto Rico, mucho para Puerto Rico, para las Islas Menores, Martinique, etcétera, etcétera, para todos lados. Hay un éxodo masivo. En eso sí, tú encuentras cross-cultural, un cruce de cultura. ¿Cuándo es que pasa el Louisiana Purchase? 1814. Porque entonces ahí cuando tú tienes esa fecha, tú puedes darte cuenta qué es lo que está pasando y qué está pasando con nosotros a la misma vez. Nosotros 1803, Louisiana Purchase. 1804, Haití se convierte en una república. Ahora tú tienes un territorio que ha sido liberado de los franceses y ahora le pertenece a los americanos. Ahí tú tienes un cambio de estatus inmediato. Entonces, que tú cambias de mano de uno a otro, ya tú tienes un cambio. Porque primero, Francia todavía tiene una monarquía que tiene sujetos y los Estados Unidos tiene ciudadanos. Ya tú tienes dos diferentes clasificaciones de gente. Eso representa un nivel de liberación para cierta gente. Entonces tú vas a tener gente saliendo de la isla. El nuevo Haití en el 1804 era solamente un pedazo del sur de lo que hoy es Haití. Era un pedacito nada más. Y la parte del sur, donde está Jacmel y la península del sur, hacia Puerto Príncipe, eso es lo que era. El norte todavía no le pertenecía. Hasta mucho después. Hay mucha gente que salen. Y sí, hay un cross-culturalism. Y tú tienes, en mi opinión, y esta es mi opinión, el ra para mí se convierte en rock and roll muchos años después. Tú tienes la influencia del gaga o el ra en el marching bands. Yes. Tú tienes influencia de eso en ragtime. Yeah. Hay rasgos, sí. Second Line, Mardi Gras. Todas esas cosas tienen influencia que tú ves en la cultura haitiana. Y a un nivel espiritual tú lo vas a ver quizás secularmente en Luisiana y tú lo ves quizás no de una manera totalmente formalizada como se ve en un ritual que digamos, pero todas las influencias están mezcladas. Pero una cosa que también nunca se ha hablado es la pelea entre los franceses y los indios indígenas de Luisiana. Sí, porque ellos tienen una tradición grandísima de Native Americans ahí, que son bien oscuros también. Y esa guerra de los indígenas con los franceses también juega un rol grandísimo en la mezcla de cultura que tú tienes en ese lugar. Interesantemente, la jurisdicción en Luisiana es bien particular. Ellos tienen uno de los estados que tiene más libertad que todos los otros estados. Puede ser que yo esté equivocado en lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Como yo lo entiendo, para el presidente entrar a Luisiana, él tiene que pedirle permiso al gobernador. Al gobernador de Luisiana. Sí. Él no puede decir que yo voy para allá, como a nivel federal. En la manera que ellos establecieron ese estado, tienen una particular jurisdicción de ley común que es bien diferente al resto del país. Hay que ver que en los años, si tú te fijas, por ejemplo, la persona como Iván Domínguez, que lo he mencionado, y la persona de esos tiempos, de los ballets, si tú te das cuenta, la gente de los ballets, de esos grupos, y si tú ves la fecha del Festival de Atabale de Sainaguá, es de los años 80, yo creo, como de los 80 o de los 70. Entonces, como que de ese tiempo eran como piedritas, ¿verdad? Entonces van cayendo, se vuelven piedras, se vuelven peñones. Y yo digo que esa ola fue como la inicial, la que ayudó a comenzar a abrirse. Pero en ese tiempo eso era de achine, tú sabes. Entonces después, mira, se puede hasta comparar por un lado, aunque algo tal vez un poco diferente, pero con un resultado parecido de lo que estamos viendo. El movimiento pentecostal. Los pentecostales cuando comenzaron me cuentan que le caían a pedrar. Los católicos le caían a pedrar y le decían hereje. Y esto es maldito hereje. ¡Pah! Y le caían a pedrar montándose en la iglesia. Que esto y lo otro, porque juega de su Espíritu Santo. Y entonces,
ellos eran como marginados en ese tiempo, era una opinión no muy popular, una identidad no muy popular. Pura pedra. Sí, literalmente. Era una identidad no muy popular. Y míralo ahora, que ya en todos los shows, y Marta Candelo, como que casualmente se llama la cantadora evangélica Marta Candelo. La que canta como la canción que canta. Que está cantando mambo. Sí. Y se parece a Omega también. Ay, wow. Pero lo que digo es decir que se compara mucho porque el movimiento comenzó como pequeño y, por ejemplo, si hablamos de pelo, y Miguel lo sabe, si hablamos nada más a nivel de pelo, que es algo superficial, pero tiene su valor, hace 25 años tú no encontrabas que en un banco, que una muchacha, que con pelo natural y cosas. Pero ahora tú vas y eso, a donde yo me di cuenta que el pelo llegó a un nivel a donde tenía que llegar. Porque antes yo lo veía, cuando el movimiento comenzó, yo veía que había muchas mujeres más de dinero, de clase, en la zona colonial y cosas, comprando sushi y cosas. Esas eran las que tenían su pelo natural, porque es caro. Pero cuando yo vi que la prima mía de Catanga de Lomina se comenzó a poner su pelo natural y se mudó, ella le gusta lo de salón. Ella, no, yo no voy a trabajar con eso de rizado, eso no me gusta. Eso daña el cabello. Esto y lo otro. Entonces ya el movimiento sí llegó, por lo menos a nivel del pelo de las mujeres, a donde tenía que llegar. Pero fue algo como que va caminando. Sí. Que va. Sí, el asunto del pelo fue un proceso también. Sí, porque hubo mucho bullying y muchas cosas. Sí, hubo una muchacha que no le quisieron Mira, dar el título. Un comentario sobre los pentecostales. Lo que pasa es que los pentecostales eran muy extremistas antes. Entonces ellos se han ido regenerando también. Hay que ser... Sí, adaptándose. Sí, ellos son un poquito más liberales. Ahora, como que hay una denominación de pentecostales jóvenes ahora que son un poquito más suaves. Sí. Entonces, y la misma denominación pentecostal ahora está dividiendo por eso mismo, porque están los rajatablas, que son eso, a lo que le daban su pedra antes, y están los de ahora, los nuevos. Y eso es lo que ha pasado. Es que ellos chin se han ido suavizando, han entendido que espérate que... Yo sé de eso porque yo cuando estaba joven, yo todavía estoy joven. Más joven. Aquí somos más joven. En mis días. Yo asistí a una iglesia pentecostal. Yo tenía como 16 años. Pero esto es una iglesia ya rajatabla. O sea que la mujer ni se sacaba la ceja. No, bien peludo. Nada de pelú, nada de alisarse el pelo. No, que eso es interesante, que también va muy interesante. Se parece a lo de la africanidad. Y cero pantalones. Tú sabes, no importa si estaba a 0 grados afuera, su falda. Sí, y ahora, a través de los años, iban modernizándose. Son hasta influencers y vaina. Sí. Trabacú. Sí, vaina. Con músculo y vaina y fuerte. Sí. Sí. No, o sea, yo me recuerdo que ni te permitían ir al cine. Ni nada, ni ver novela. Porque eso era del mundo. Ir para el cine. Oír música comercial, eso de que merengue, no. No se escuchaba merengue, pero sin embargo tocaban merengue en la iglesia. Tocaban ellos porque la memoria muscular, eso es lo que saben. Ellos andaban por el río. Entonces, los pentecostales todo el tiempo han sido musicólogos, o sea, ellos han tocado. Si tú te pones a pensar que la mayoría de los que son reclutados al principio son gente de campo, gente de pueblo. Incluso yo me acuerdo una vez, y yo estaba visitando una iglesia, y yo tengo la mano media nerviosa, y comencé yo a tocar ahí en el patio, y tenía un pandero de lo de plena, que la gente me vieron loca con los panderos, y ese pandero pesa mucho. Con los panderos de plena. Y yo estoy ahí tocando, y yo estoy tocando como un ritmo de palo, y viene un viejito a donde a mí me dice: mira, tú tienes que cantar para que no te salga de ritmo con el instrumento. Y después yo supe que él tenía una tradición, antes de ser pentecostal, duró como 60 años tocando palo. Oye, esa vaina. Wow. Pero eso yo no lo encuentro raro, eso. No, y yo he visto, hasta en el mundo boricua, he visto hasta pleneros. Yo conocí una vez, iban a entrevistar a un hombre, y dijeron: no, pero que ya se metió evangélico. Si le hablan, no le hablen demasiado de esta cosa, no le hablen de pitorro. Trátelo por arribita, tú sabes. Lo ofende de una vez. Sí. Wow. Es el bautizo que limpia todo. Wow. Sí. Tú sabes, volviendo a lo que estamos hablando ahorita, de la negación y la afirmación, que eso no solamente se ha visto
en RD. Yo me recuerdo que hasta entre los afroamericanos, de que África, I know from no Africa, Sí, sí. I'm American, you know, No, y sí, I'm from Brooklyn, you know, I'm from Virginia. Jamaiquinos decían, no, I'm Jamaican, yo soy jamaiquino, yo no soy moreno. Sí, o West Indian. Yo, un tiempo, yo vivía en New Jersey, para el año 95 por ahí. Y mi mejor amigo de aquel entonces, él me contó una vez que él interesaba a una muchacha de su escuela y los padres no la permitieron tener amores con él y la familia haitiana. No permitieron que no se le responda él porque he was black. Pero que black, afroamericano. No. Porque culturalmente no estaban alineados. Culturalmente. Entonces, mira qué interesante. Por eso que hasta cierto punto puedo entender cuando el dominicano dice, yo no soy negro, yo soy dominicano. I'm no black. Ya el chiste ya es, lo pegó. Hay una serie sobre eso en el internet. Están diciendo, yo no soy afroamericano porque esa gente son otra cultura completamente diferente. No, y tú sabes lo que yo iba a decir con eso, es que si tú te fijas en lo que tú dijiste ahora, cada pueblo pasa por un proceso de adaptación. Entonces, en su propio país evoluciona otra cosa que tal vez afirme la negritud, pero en lo que tiene que ver con el entorno americano, la gente se van adaptando culturalmente porque a la gente no le gusta salirse demasiado. Como hablamos de los pentecostales, que antes eran más extremistas, entonces ahora todo el mundo se adapta a la cultura. Entonces, si tú te pones a buscar los Cape Verdean, la gente de Cabo Verde, y tú miras los documentos y los periódicos de los años 90, tú dices, pero esto es pim pum a lo que están hablando los dominicanos. Y que hay otra cosa que yo digo que a la gente le choca un poco. Mira, que yo digo el elefante en la habitación. Algo simple. Y tal vez no necesariamente algo que sea la única razón, pero para mí, el dominicano, todo el ser humano es visual. Entonces, cuando le dicen, por ejemplo, como en el dominicano es un país mayormente mulato, no encuentra, cuando ve, por ejemplo, se encuentra un parecido al jamaiquino promedio, al haitiano promedio. Ahora, si la cultura afroamericana, por ejemplo, fuese de Cabo Verde, que en Cabo Verde hay mucho mulato, si ese fuera el renglón de aquí, la gente dice, sí, tú pareces primo mío. Como que se asociara más visualmente. Encontraran una cercanía. Sí, porque y también casualmente la gente de Cabo Verde, cuando llegaban aquí, decían que no, yo soy portugués, coño. No me digas así. Entonces no se asociaban tampoco con los afroamericanos al principio, porque es que la cosa que la identidad de aquí tiene que ver mucho con la exclusión. Sí. Pero lo que yo digo también, otra cosa es que visualmente, yo creo que el único país con una mayor parte de la población que está como entre afro y europeo es Dominicana. El único país en las Américas que tiene esa mezcla más o menos así es Dominicana. No existe ningún otro país que tú vayas a visitar, por ejemplo, 50 casas y tú veas ese promedio constante. Yo te digo algo, man. Ustedes saben, yo vivo en Colorado y eso era Aztlán, México, antes del 1840 y pico. Es más, el estado de Colorado es un Centennial State, 1876, 100 años después de esto. Y eso tuve indígena americano, tuve mexicano, salvadoreño, etcétera, etcétera. Cuando el dominicano se encuentra con centro y suramericanos que sale de la isla y se encuentra con otros latinos que son de otros países que hablan español y a ellos le dicen moreno o negro, ahí es donde empieza a despertar. Porque mientras estamos bregando entre nosotros mismos y estamos hablando de otra gente del Caribe, estamos en el colorismo. Nosotros, el dominicano se sabe, I'm not black, I'm Dominican, es el relajo más grande que existe en la calle. Todo el mundo lo usa. Los boricuas lo usan con nosotros, los afroamericanos lo usan con nosotros, los cubanos, todos los otros países. El relajo es
con los dominicanos porque no quieren reconocer su negritud. Parte de lo que hemos estado hablando. I'm no black, I'm Dominican. I'm no black, I'm Dominican. Godfrey, uno de los comediantes, tiene un... Pero él fue que lo puso popular. Hay un señor ahí que me gustaría tener en esta conversación de nosotros, que él tiene un doctorado en estudio de los moros. Él tiene un canal que dice Amexem. Hay una serie ahí que habla de nosotros mismos. Habla de eso. Sí, y ahí tiene una dominicana al frente en el episodio número 2. So, I'm not black. I'm Dominican. I don't care how black I am. I don't care how dark my skin is. I don't care about this. And she's talking in English. Ella está hablando en inglés delante de un stoop, de un edificio. Yeah. And she's like, because I'm not black, because I'm Dominican. Entonces, ahí es donde viene la distinción de color y nación. Y nuestra color, nación y nuestra cultura. Nosotros no nos identificamos por el color, nos identificamos por la cultura. Por la cultura. Entonces, como tenemos nuestra propia nación y tenemos nuestro propio lenguaje y tenemos nuestra propia cultura y todo lo que tiene que ver con nosotros ser dominicanos, el de afuera está mirando color, el de adentro está mirando, pero tú no comes mangú. Arroz con habichuela. Tú no conoces los tres. Tú no comes locrio. Sí. Tú sabes, y voy a medio defender un poquito aquí el tema de I am not black, I'm Dominican. Porque a veces yo me encuentro en esa posición. ¿Verdad? Y porque, por ejemplo, yo digo, yo simplemente soy dominicano, no me hablen más de eso. Porque para mí yo lo siento muy complicado tener que decirle a alguien, yo soy mitad haitiano, pero ¿por qué tú eres mitad haitiano? Por esta razón. O sea, se complica demasiado. Él tiene que explicar toda esa vaina. Entonces yo digo, no me hables más a mí, yo soy dominicano y punto. Primero, y es una cosa que yo es parte de mi stance de por qué estamos haciendo esto, lo que estamos haciendo. En el lenguaje y en hablar dominicano, la palabra negro para aplicárselo a la gente no es algo que empieza hasta muy reciente. Yeah. Nosotros usamos la palabra moreno. Enséñame una canción de palo que habla de negro. Tú no la vas a encontrar. Morena, no me ande sola. Es morenaje que estamos hablando. El dominicano común y corriente, cuando está hablando del African American, ¿cómo que le dice? Moreno americano. No le dice negro. Moreno. Dice moreno americano. Y los haitianos también. Moreno. Sí, moreno, sí. Yeah. Entonces, nosotros identificamos más con el moreneaje que el africano, que vamos a decir la palabra África. Puede ser que la palabra negra ella es una palabra más como académico. Sí, es más académico. Más académico. Eso tú lo ves más en los libros académicos. Ahí que se utiliza más esa palabra. Históricamente, vuelvo y repite, quiere decir alguien que no tiene papeles, alguien que está muerto civil. Eso sí, pero yo digo popularmente, ¿sabes? Pues sí, no, ahora mismo se ha adaptado más por, como nosotros decimos, la negritud y que reconocemos nuestra negritud. Pero en la comparación de lo que tú estabas diciendo sobre, no, yo soy dominicano, no soy, I'm not black o I'm Dominican. Mira, mano, hay una cosa bien compleja que se tiene que entender. Nosotros dominicanos tenemos una nación, tenemos una república, ¿verdad? El moreno americano no. Pertenece a una república, que es los Estados Unidos, que en un tiempo u otro lo esclavizó a ellos. Y después que lo esclavizó, lo tenía bajo Jim Crow, que es un nivel de ciudadanía secundaria, donde ellos no tenían los mismos derechos que todo el mundo, etcétera. Es decir, por eso tuvieron que tener un Civil Rights Act, que ya sabemos de eso, ya hemos hablado de eso. Ok, chévere. Que es importante nombrar el año que eso es 1964. Que eso fue los otros días. 40, sí, la generación yo nací en el 72, eso fue un par de años antes de yo nací. Pero entonces, nosotros tenemos que bregar con algo que los movimientos afroamericanos aquí en los Estados Unidos han movido, que es lo que dicen Black Nationalism. ¿Verdad? Donde ellos quieren crear, por ejemplo, The Nation of Islam, ellos están tratando de crear una nación. That's why they're called, por eso que se llama la nación de Islam. Sí, porque ellos están tratando de crear, si tú entras a la nación de Islam, tú tienes que adoptar ciertas reglas para ser un miembro de, ¿verdad? Entonces ellos están, they're going for nationality, bajo la bandera de Islam, dentro de los Estados Unidos, para ellos tener su propia nación de ellos, y ellos
se someten a ciertos reglamentos del Islam. No comen puerco, hacen tal cosa. Entonces la versión de ellos con Elijah Muhammad, tú sabes, ayunan, solamente comen una vez al día, tal y tal y tal, tal. Ok, chévere. Dentro del marco de estos afroamericanos, porque es otra cosa, la expresión afroamericano no es hasta el 1988, es una creación de Jesse Jackson. Es algo recién. Es recién. 1988. Yeah. Eso es cuando esa palabra se ha dado. De afroamericano. Sí. Porque antes de eso era colored. Bueno, ahí es donde entonces, antes de, en el 1964, they become black. Antes de ser black en 1964, que es cuando el Civil Rights Act, que cuando eso que salió James Brown, I'm Black and I'm Proud, etcétera, etcétera, el movimiento afroamericano moreno, bueno, nosotros le decimos moreno, pero the black movement es de los años 60 cuando ellos crean el Civil Rights Act. Antes de eso, they were colored or negro. Or negro. That's right. Y vuelvo y repito, si tú vas ahora mismo y tú sales a la calle y tú le dices a unos afroamericanos negro, tú te estás buscando un lío. A pedrar, patada. Te caen. ¿Por qué? Yeah. Y es la parte de lo que nosotros decimos. Entonces, pero nosotros queremos aceptar nuestra negritud. Negritud. Nosotros estamos buscando aceptar nuestra negritud. Cuando si tú le dices esa misma palabra a ellos, es una ofensa. ¿Por qué? Porque para eso es ellos que negro quiere decir una persona que no tiene el mismo derecho que tiene a black person. Y también suena demasiado similar a la palabra N. ¿A la palabra? N. Yeah. Yes. It's too close. Yeah. It's too close. Entonces, otra razón. Pero es que viene de ahí. De ahí que viene. Y no es solamente eso, es que el simbolismo de la palabra N es equivalente a la palabra negro. Es una persona que no tiene estatus, no tiene derecho. No le he dado la piel. Mira que no le he dado. I'm being good, bro. I'm trying really hard. No. Wow. Se está frenando. No, pero en serio, haciendo el punto, en serio. Qué bueno que estamos hablando de esto, porque me gusta otro tema. El muchacho ese que yo mencioné, de que tiene el canal Amexem, que nosotros, que mencioné, que brega con el tema. Yeah. El hombre que brega eso tiene un doctorado del estudio de los moros. Él es del Moorish Science Temple, que es un movimiento que se creó aquí en los Estados Unidos, en Detroit, en los 1920 y pico. Y empezó con un señor que se llama Noble Drew Ali. Y Noble Drew Ali fue la primera persona que le dijo a los morenos americanos, you are not negro, black, or colored. Esos son brands. Es decir, cuando había esclavitud, te marcaban. Yeah. Entonces, el término negro, colored or black, es una marca. It's a branding, yeah. It's a corporate brand que no tiene humanidad. Por eso dicen que ellos son moros. They're the Moors, los moros. Okay. Noble Drew Ali fue la primera persona que dijo abiertamente, you are not negro, black or colored. Tú no eres ni negro, tú no eres ni el color negro, ni el estatus de negro, o tú no eres de color. Porque esas cosas no te dan humanidad. Te dan una marca. Y el color negro no tiene derechos humanos. La palabra negro viene del griego necro, que quiere decir muerto. Y el color, como repito, el color rojo no tiene derechos humanos, el color verde y el color negro tampoco tiene derechos humanos. Entonces, eso eran términos que se usaban antes del 1964. Pero todavía, porque es importante explicar que el negro americano, el afroamericano, también tan bien dividido en de la manera que ellos se identifican. Sí, ¿tú me entiendes? No es algo es que la mente colonizada único. Exactamente. hoy en día, porque yo diría que el moreno americano más progresista en Nueva York se considera African American. Sí, es el término popular. Pero si tú vas para el sur, donde tal vez vas a encontrar afroamericanos más conservadores, dice, ¿qué es lo que tengo que ver con África? I'm Black American. Yeah. I'm Black American. Yeah, Entonces no es tan unido necesariamente un 100% de la manera que ellos se identifican. En cuanto a cómo ellos se van a identificar. Exactamente. Entonces eso es importante también subrayar.
yo digo que se parece en un lado, a veces tiene, en ese caso es cultural, porque norte versus sur, educado versus, o campesino, gente de ciudad. Pero en el caso del dominicano, yo me doy cuenta de una cosa, que por ejemplo, hasta con el término moreno, si la persona, por ejemplo, es de cierto color de piel, eso varía en cada familia y en cada ciudad. Si es de una ciudad, o pueblo, campo, familia, que la mayoría de las personas son de piel clara, y el fulano salió como color canela, ya él se dice moreno. Yo tengo por ejemplo una prima que es de una parte de Santiago, y ella siempre, no, morena, 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 el día entero. Siempre se ha dicho así. Pero es por la zona donde ella está. Sin embargo, yo conozco un caso, por ejemplo, de una amiga de San Pedro, que unos primitos de ellos son un chililín más claro, son morenos oscuros. El primo un chililín más claro. Y ya le decía, no, yo no, ustedes sí. Porque yo digo que en la familia dominicana, siempre, en lo que es como la raza inventada, tiene que haber una distinción. No, siempre natural, porque los jamaiquinos también, todo el mundo lo hace. En Jamaica, yo me acuerdo que yo trabajaba con una muchacha que era como del color mío o el color de Miguel. Y yo le pregunté a un día, ven acá, Curry. I was like, ¿y cómo le dicen allá? ¿Cómo te dicen allá? ¿Te dicen, do they call you black? Le dije, no, I'm browning. Browning. Yeah. No, Jamaica. Dijo, Browning. Sí, browning. Sí. Nosotros allá seremos browning. Sí, yo sí. vuelvo y repito, como soy fanático de la palabra moreno por su significancia, yo opino que nosotros tenemos una cultura morena. Y hay moreno claro, como tú. Hay moreno amarillo, como yo. Y hay todo tipo de moreneaje, ¿verdad? Pero bajo de eso tú tienes, bueno, primero el título de moreno que te da la libertad. Segundo, te da el historial de donde viene. Y creo que una mejor adaptación de lo que nos representa a nosotros como título. Eso es mi opinión. Yo creo que también lo que hemos hablado, que últimamente con la generación de ahora, nosotros, los últimos 25 años, estamos viendo esta aceptación, esta celebración, esta afirmación de la negritud. Sí, pero eso tiene que ver con un movimiento ya como global. Y se está viendo mucho también. Bueno, ya tuvimos un presidente afroamericano, bueno, moreno. Ajá, exactamente. Pero específicamente en Latinoamérica. Yo creo que la última región donde se está viendo esa celebración, ¿verdad? Pero yo me pregunto si fue por eso. No. Estamos viendo eso desde hace mucho. Yo creo que desde antes, porque los brasileros, dame decirte, los cubanos. ¿Tú me entiendes? Yo creo... Yo estoy de acuerdo de que yo lo he visto desde los 90. Los colombianos también. Yo estoy de acuerdo. Las áreas de Chocó. Sí. ¿Tú me entiendes? Palenque. Incluso, yo creo que en Colombia todavía se habla un creol español que le dicen palenquero. Entonces se ha existido la identidad negra en Latinoamérica, pero estamos viendo ahora como una celebración más amplia que ha llegado a la República Dominicana. Yo creo que hemos sido los últimos, porque hasta los puertorriqueños desde hace mucho primero que nosotros y hay mucho menos negro allá. Sí, eso es de la afrodescendencia en República Dominicana, eso se está aceptando ahora. Ahora, nueva generación. Sí, porque yo diría que está de moda ahora. El afro, los dreadlocks, ahora una bacanería. O sea, eso de ser blanquito, ya Ricky Martin ya pasó de moda. Eso pasó de moda, esos blanquitos de la telenovela, eso ya pasó de moda. Entonces, como el moreno está de moda ahora, todo el mundo quiere ser moreno. Tú vas para Santo Domingo, oye, 25 años atrás, ¿tú no veías a alguien con dreadlocks? No, pero que... ahora, todos los tigueritos. Pero no solamente eso, viejo. En los Grammys, Diane El Apechao tuvo una banda de morenos y como 5 de ellos tenían dreadlocks. Yeah. Y eso salió a nivel internacional. Y ganaron el Grammy. Es decir, que para nosotros es un orgullo que estos jóvenes fueron y nos representaron una tarima tan grande con Bad Bunny. Yeah. Y fueron que abrieron el show, movieron el estadio entero y era una banda de dominicanos de piel oscura, con diferentes, como dice Miguel, con dreadlocks y con afro y con un orgullo
de nuestro ser y nuestro ritmo. Y en esa tarima hubo dos diferentes tipos de colores bellos, ¿verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo. Ahora se acepta muchísimo. Sí, Mi pregunta es... Está de moda. ¿Vino de aquí? Espérate, déjame terminar la pregunta. Déjame terminar la pregunta. Para abrir el diálogo, para continuar el diálogo. Viene de aquí, de Nueva York, mi pregunta. Nosotros empezamos a tocar, la razón que estamos usando este podcast, que se llama Talatambor y todo eso, porque nosotros somos particularmente dominicanos que aprendimos nuestra cultura en el exterior, como dijimos en el primer episodio. Usted aprendió aquí, usted y yo. Toditos aprendimos aquí. Ahora, de que hemos regresado y hemos hecho nuestra contribución y nuestra búsqueda, amén. ¿Será por eso la aceptación? Mi pregunta, y es amplia, y que lo responda quien pueda y que comente quien tiene que comentar, pero mi pregunta es sencillamente esa, porque yo te puedo decir que yo reconocí, y eso, vuelvo y repito, high yellow, ¿sabes? Yo no soy la persona más oscura, yo soy clarito. Yo reconocí nuestra africanidad cuando yo oí Los Olivos y oí Vaya Onda y oí eso. Y dije, wow, y entonces por ahí me metí, ¿verdad? Ok, chévere. ¿La negritud se reconoce porque viene de afuera o porque viene dentro de la República? Ok, buena pregunta. Si puedo contestar. Ajá. Cogí mi numerito. Ok. De mi experiencia personal, eso se inició aquí. ¿En Nueva York? En Nueva York. Estados Unidos. En Nueva York. Dale. En Nueva York. Dale. Por las diversidades de culturas, ¿verdad? Cuando estaba estudiando en colegio o en la universidad, me encontré con otros hispanos de otros países, ¿verdad? Honduras, Cuba, Panamá. Sí. Y yo veía que ellos tenían otra relación con su cultura, o sea, como un concepto más amplio, más profundo. Y yo, coño, ven acá, pues yo pensaba que era moreno americano y el tipo me estaba hablando en español. Y ahí comenzó mi curiosidad, y hablamos de esto en otro episodio. Sí. Entonces, la curiosidad se despertó aquí, ¿verdad? Y cuando yo comencé a janguear con esa gente, yo veía como los carnavales, la música de ellos. Entonces yo comencé a entrar o a entender o desarrollar una identidad más profunda dominicana fue a través de otras culturas. Amén. ¿Verdad? Igual. Entonces regresé a la República con un ojo nuevo. Y también, entonces aparte de eso, muy importante, yo comencé a leer. Sí. Esa es una parte muy esencial en mi proceso personal, la lectura. Y ahí fue que, pues entonces yo regresé a profundizar y comencé con ustedes, a buscar búsqueda. Me metí a los campos y ver con mis propios ojos, pues África está aquí también. Entonces, sí. Para mí interesante, pues, porque estoy tocando guitarra de los 12 años y pude, ¿sabes? Tocar en ciertos grupos y viajar y hacer ciertas cosas. Yo conocía de Afro-Cuba, lo que es la rumba, lo que hoy conozco como Osha, que son los batá y que tiene que ver con la santería y la religiosidad y ese tipo de cosas. Conocía, yo sé que los cubanos tienen sus rumbas, ya no están. Vuelvo y repito, yo antes de conocer a los dominicanos, conocí a los boricuas cuando iba allí a Rincón Criollo, la casita de Chema. De Chema, sí. Y ahí cuando vi los boricuas tocando bombas, pues por deducir, espérate, entonces tú me vas a decir a mí que los cubanos tienen sus tambores, los puertorriqueños tienen sus tambores, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Y nosotros? No, porque yo, ¿sabes? Sí, no, porque tenemos salsa, merengue y bachata. Pero lo que estoy viendo es una exposición de tambores con estos cantos y yo me pongo a preguntar, pero espérate, entonces no puede ser que en Cuba tienen lo de ellos, en Puerto Rico tienen los otros y todavía no conocía los palos. Es decir, cuando yo oí esa vaina por primera vez, mira, mano, la mente mía abrió en tantas diferentes cosas. Era como que, no, espérate, alguien me habló mentira. Sí. Alguien me mintió, alguien me ocultó esta vaina a la mala. Como que
Loco, yo me sentía como traicionado de mi cultura, de mí mismo, como, pero ¿y quién me escondió esta vaina por tanto tiempo? Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, vuelvo y repito, la primera vez que fuimos a buscarlo, lo difícil que me la pusieron. No sé para ustedes. Entonces, no era solamente que por fin descubrí que teníamos estas tradiciones afro, pero cuando la fui buscando era como que, no. Aguántate ahí, que tú no puedes. Entonces, eso fue parte de... Yo, igual que tú, lo descubrí aquí, que éramos afro, pero era más por deducir que si esta gente tiene algo y los otros tienen algo, entonces, ¿qué es lo de nosotros? Y ahí fue cuando oí palo y oí... ahí tú sabes, la mente inmediatamente entiende, oh, coño, aquí esta es la raíz del merengue, esta es la raíz de... Tú sabes una cosa bien interesante, bro. Silvio Mora, que tiene el show de él ha entrevistado muchísimos merengueros. Bro, si tú vas y buscas toda esa entrevista, yo te voy a decir, yo no sé qué porcentaje toditos mencionan que toditos tocaban atabales o aprendieron de los atabales. Si tú vas a toda esa entrevista, tú puedes coger un clip sea de los Rosarios, de tal, y tú vas a ver que toditos te mencionan, no, porque tocaban atabales en mi barrio, no, porque el ballet folclórico y hacían atabales, que sí o qué. Pero antes uno no lo reconocía por eso. No sé por si la palabra atabal. No sé por qué no le decían... Vuelvo y repito, no usamos la palabra África. Por ende, no va a decir, no, estos tambores de África o estos tambores afro. O esta música afro-dominicana. Sí, no usamos esa expresión. Por ende, si tú lo estás buscando desde ese punto de vista, tú nunca te lo vas a encontrar. Tú sabes que yo pienso que el proceso, porque la pregunta o la posición que tú pusiste ahorita es si, por ejemplo, allá la influencia llega en parte, por lo menos, o completamente de aquí. Y yo digo que es como una simbiosis, porque yo le doy también crédito a a la gente que comenzaron allá el movimiento en los años 70. Tenemos todos sus investigadores, Fradique Elizaldo vuelto loco, arrancándose los cabellos por todos los campos, metiéndose, grabando la cosa. Entonces, eso comienza, por un lado, a nutrir. Si ustedes se dan cuenta, mucha de la diáspora que llega aquí son del ballet folclórico, descendiente o alumno de Fradique. De bailes. Entonces, ya eso comienza a poner cierta raíz. Entonces, hay un movimiento que comienza desde adentro, de lo que tiene que ver con la africanidad y cosas. Ahora, yo digo que nosotros agregamos... cuando uno viaja para allá, como uno dice de Nueva York, por ejemplo, dice, pero al primo mío le gusta esto. Y eso como que le agrega sazón, pero ya el movimiento ya eso se estaba desarrollando allá. Lo que pasa es que era un campo de estudio tal vez un poquito marginado y no muy reconocido, pero hasta desde el punto de vista histórico, eran 2 o 3 autores que hablaban de eso, como por ejemplo Carlos Esteban de Ibé, también Carlos Larrazábal Blanco. Eran pocas personas. Entonces esos movimientos comenzaron como a crecer orgánicamente, y yo digo que obviamente en lo que ya le dicen globalismo, que además primero nosotros con los viajes que damos, por ejemplo, pero el primo esto y lo otro. Entonces después de nosotros, que es lo que ya está ya es TikTok, Facebook, todo eso, entonces ya la gente lo consume instantáneamente. Sí. Porque son cosas tan simples que en realidad se van, yo digo, es un desarrollo orgánico que va pasando, pero nosotros sí le dimos, tú sabes, le agregamos a eso. Le dimos el toquecito. Exactamente. Al igual que Miguel, yo empecé a experimentar eso, el del afro dominicana de aquí también. Y, por ejemplo, cuando yo iba a República Dominicana, al inicio, ¿verdad? En mi juventud, allá yo no encontraba ni ese movimiento, ni nadie que se identificara con ser afrodescendiente, ni nada de eso. Es luego de los 2000 para acá. Y te digo 2000, 2005, 6, 7, 8 para acá. Que yo estoy escuchando, que poco a poco la gente va aceptando eso. Yo mismo al inicio no lo aceptaba. Yo no entendía lo que era eso. Tú sabes que yo quiero subrayar un momentico ahí. Algo interesante que tú me prendiste un bombillo. Yeah. En el caso mío, por ejemplo, yo desde pequeño, como que siempre, no es que nací con un afro y ya. Pero yo sí no me sentí, yo no pasé como por un proceso tanto como de descubrimiento personalmente, porque para mí, como yo decía, bueno, porque en el caso mío como que se hablaba de eso en la familia.
Y curiosamente, una de las personas en mi familia que decía el dominicano tiene el negro detrás de las orejas era una de las personas más blancas de la familia. Entonces, los que eran más morenitos no hablaban mucho de eso. Pero el fulano que era más claro, siempre como que... entonces... Se distinguía. Sí, no, y decía, que no, el dominicano tiene el negro detrás de las orejas que tú y lo otro. Y como que eran gente medio intelectuales también. Eso te iba a decir yo. Sí. Eso te iba a preguntar yo, porque eso no es común. No. Y aquel entonces dije, ese tipo se ha metido para el libro. Sí. No, eso es lo que yo digo. Lo que estaban a mi alrededor eran gente que, por ejemplo, por parte de la familia de mami, eso tiene que ver mucho, 100%. Yeah. Por eso yo decía, pero ven acá, y es interesante porque él sí lo decía. Por ejemplo, y hacían los cuentos de que una tía de nosotros le dio una vez, estaba enferma, y cuando la fueron a chequear, una mujer pelirroja, y no la encontraban y seguía enferma hasta que tuvieron que chequear todas las enfermedades y le buscaron que tenía falsemia, una enfermedad africana. Una enfermedad africana. Pero no lo sospechaban los doctores. No, esa mujer es rubia. Porque esa mujer no tiene forma de... No, mira, hermano, el colonizaje es eso. Nosotros todavía creemos, bueno, sí, somos nación desde 1844. Pero, hermano, la mayoría del país era campo. Yeah. La mayoría del campo y regional. ¿Sabes? Gente no salían de sus 20 kilómetros de ahí. Ellos se quedaban en su área. Por eso, y tú lo ves en la evidencia de los palos. Los palos de tal lugar son de tal patrones. Tal forma. Tal forma, tal canciones. Y tienen una adoración a tal y tal cosa. Chacho, mira, tú puedes ir 25 kilómetros para allá. Y otra vaina totalmente diferente. Entonces... La educación durante el tiempo, vuelvo y repito, en una colonia tú tienes sujetos, tú tienes propiedades. ¿Es el interés de la monarquía educar a esa gente o ponerlo a trabajar? Ponerlo a trabajar. Yeah. Entonces esa gente no... Y encima de eso es una isla aislada de todo el mundo. Y un historial de estar aislado. Todo lo que tú conoces es tu mundo bien pequeño de aquí. Hay ¿Cuántos cuentos podemos hacer aquí entre nosotros entre nosotros cuatro de nuestro papá, abuelo, tío o bisabuelo, lo que sea, que te hacen cuentos de la primera vez que fueron a la capital? Sí. Todo el mundo tiene un cuento de eso. Todito tenemos un cuento de eso. No, mire, la primera vez que fulano fue a la capital fue en tal año. Y en esos tiempos tuvieron que caminar tantos días. Y qué sé yo, que entonces... Y le salió un jabalí. Una ciguapa, le salió una vaina, ¿verdad? Mi papá, bueno que tú dices eso, mi papá me ha hecho el cuento de que vio un tipo 2 veces, que una vez iban de Nizao para la capital, que son 35 kilómetros, y uno de esos cuentos de los muertos que te salen de noche, todo el mundo tiene un cuento de eso. Y cuando iban de Nizao para la capital, iban caminando y tenían que caminar 2 días, y que vieron un tipo pasándole por aquí, cuando iban por aquí, el mismo tipo le pasó. El diablo le salió 2 veces. El tipo montado en el primer carro. Y yo hago ese cuento para enseñarte el nivel de separación que había. Y vuelvo y repito, esa cordillera que tenemos, señores, es grandísima, que la gente del sur y la gente del norte, si un gato se podía cruzar, suerte con él, pero tú me entiendes, la gente se quedaban en su esquina, menos que tenían un trabajo en la ciudad o tenían una manera de transporte o algo que hacer, o si trabajaban en el muelle. La separación era tan fuerte, particular en la isla. Yo me recuerdo la primera vez que yo fui a Villamella y yo le decía a los muchachos de Villamella, no, ¿de dónde tú eres? Oh, no, yo soy de la capital. Pero yo decía, no, pero mi gente son de Nizao, Baní. Y yo me recuerdo siendo chiquito preguntando a mi papá, ¿cómo es que ellos no saben? Porque ellos no saben. Pero venga acá. Y eso es lo que te digo, el nivel de conocimiento era tan pequeño para toda esa gente que cuando nosotros no podemos hablar aquí y nosotros nos vamos brincando de aquí de Nueva York, que brincamos para el tema de África, que brincamos para el tema de Luisiana, que brincamos para Cuba y Santo Domingo, nosotros estamos hablando de conocimiento que esa gente nunca iban a tener. No. Eso es un buen punto, Fidel, y estaba pensando también que ya que hablamos acerca de la resistencia contra la africanidad, que si el haitiano, que discrimina. El dominicano, imagino como otros países,
su concepto de discriminación a veces lo practica dentro del mismo país. Ay, Porque se oye, la familia mía son del Cibao, ¿verdad? Sí. Y aquel entonces, de que tú metiste con alguien de la capital, y que, Cuidado. esa gente de la capital, o si te consigues una novia de la capital, tú vas a pasar hambre porque esa mujer no cocina, supuestamente, o sea, Pero dentro del mismo país. Eso le pasó a mi papá y mi mamá. Esa mismo que tú estás diciendo. Mi mamá era clarita. Del lado de mi papá eran de Baní del Sur. Entonces ellos sí eran de diferentes colores oscuros, hasta el más oscuro hasta el más clarito. Cuando mi papá se casa con ella, mi abuela le dijo a mi papá, ¿y esa mujer sabe cocinar? Sí, sí. Porque ella era clarita, pero obviamente sí, mi mamá sabía cocinar, hacer de todo, como buena dominicana, al fin y al cabo, pero lo que tú estás hablando, mano, pasaba entre su propia región. El racismo no era una vaina, era una... Mira, bro, si tú eras de tal campo y vamos a decir que tú te mandabas andando y tú no digas para la capital, muchacho, al otro lado de la Rigola había tal y tal gente, ten cuidado. Hasta por apellido. Esa gente, y la gente de ese campo, y decían, mira, son locos escúchame, de verdad. Oye, y decían, esa raza es mala. Sí. Esa raza es mala, pero está hablando de la familia, el apellido. Hablando de esa cosa, de esa raza mala. ¿Cuántas veces yo no he visto entrevistas de merengueros? Ellos mismos admitir, no, porque que sí, ok, hay que mejorar la raza. El término de mejorar la raza quiere decir que tú estás implicando que hay algo malo con la raza. Hay algo malo con la raza. Desde el principio ya tú estás diciendo, bueno, hay que mejorar. Coño, algo, ¿y qué es lo que hay que mejorar? Lo que muchos americanos, cuando hablan del dominicano, y el racismo, el colorismo que se practica allá, le quieren imponer una definición americana, unos lentes americanos, y no se puede. Porque RD, como muchos países, tiene otra experiencia completamente diferente. Sí, pasamos por esclavitud, obviamente, pero la historia de nosotros es un plato aparte. Me dice, no más ni menos, es una experiencia diferente. Entonces, si tú no entiendes la historia dominicana, los países que estaban en... Tú tienes que tener un estudio muy profundo antes de, con una brocha así ancha, decir, esto es racismo, esto es colorismo. Porque sí, que se practica el racismo, sí. Que se practica el colorismo, sí. Pero que es una conversación mucho más compleja y distinta a los Estados Unidos y otros países. Porque el racismo tal vez se puede parecer al racismo que tal vez se ve en Colombia, en Puerto Rico, el mismo Cuba. ¿Tú me entiendes? Pero no se puede imponer unos lentes americanos. Yo creo que ese es el error. Dale. Y tú sabes, mira, que ese mismo tema encajó perfecto, porque yo iba a decir que aún en Latinoamérica, en cada país, el proceso de lo que es raza, de lo que es racismo, colorismo, discriminación, hay que estudiarlo aparte en cada país y a veces hasta en cada región, porque Colombia, por ejemplo, es grande. Colombia es un país, tú sabes. Que 52 millones de habitantes. Entonces, en cada país hay diferencias incluso, porque, por ejemplo, en Colombia, si tú le dices a una gente del Pacífico, moreno, se quillan, no le gusta, quiere que tú le digas negro. Pero entonces en Cartagena, que queda en el mismo país, es una palabra que a la gente le gusta usar. Igual que en cierta parte de Panamá. Pero volviendo al tema dominicano, lo que a veces en el lens americano, como Fidel mencionó ahorita, como aquí el afroamericano pertenece a una nación que lo rechaza. Entonces, su identidad central, lo que ellos, como quien dice, lo que ellos tienen aquí adelante, como esta camisa, es su color. Que ya lo volvieron una etnia, prácticamente. Sí, más o menos. Sí. Entonces, hablando, por ejemplo, en el caso del dominicano, por eso, por ejemplo, yo me acuerdo que una amiga me dijo a mí que, pero ustedes usan términos como, por ejemplo, dicen moreno, porque no entendía cómo era, dicen blanco jojoto, dice, por ejemplo, colorado, jabao, dice jabao, pero ¿por qué ustedes se dividen tanto? Y dice, no, espérate, tú no estás entendiendo, mira, yo no camino por la calle, jabao conmigo, no, así no es que nosotros andamos.
Uno no hace eso allá. Nadie dice de que por ejemplo, de que Indio Magic. No se ponen esa camisa ya la gente. Entonces, el dominicano no usa el color como su primer nivel de ropa. Como tú sabes, no es de que no, yo soy indio y todo el mundo sabe que yo soy indio. No. Son términos de color que la gente usa que hasta se expiran. Porque, por ejemplo, Osaliki tiene ese color. Vamos a suponer que Osaliki cuando nació fuese prieto. Dije, no, eso fue después que se puso más blanco, eso fue el aire que lo blanqueó. Y el brillo de los Estados Unidos. No, y yo conocí a un muchacho de allá del barrio que cuando dice, no, pero este muchacho, mira, cuando Juan nació, él era blanco y coloradito, parecía uno de esos bebés de la compota. Y ese muchacho pasó tanto trabajo que se puso prieto. Entonces, para el americano, eso es un conflicto porque el americano necesita unidad para combatir la hegemonía y el poder del blanco americano y la ley y la cosa. Entonces, el dominicano, como tiene un poder o se imagina que tiene un poder, no, eso vaya el color. Y no es que la gente, no es que no existe, como dice Miguel, el racismo existe, pero que a dónde nosotros nos ponemos no es una camisa ni tampoco una franela, es como una bufandita que la gente se quitan y se ponen. Exacto. No significa que la persona por su color no lo discriminen, porque lo van a de cualquier otra forma. Mira, claro que hay discriminación. Hay clubes donde no dejan moreno entrar. Yo sé que tú pasaste por lo tuyo. Vamos para allá ahora. No, yo quiero que tú lo digas. Pero sabemos que hay clubes donde no dejan a gente de cierta piel entrar. Sabemos que hay lugares donde gente de cierta piel o de cierta ocupación. Ahora mismo lo que está pasando en Santo Domingo con Toquilla, que no la dejan entrar a mudarse en cierto torre porque ella brega con cierto tema y que sí o que. Entonces ella lo dice, no, aquí lo que hay es clasismo. Entonces, para el término que estaba hablando, para lo que estaba hablando Gerald ahora mismo, nuestro racismo no es, como dice él, por la camisa y que, bueno, esto es lo primero que yo miro. No, se está mirando apellido, qué tú haces, de dónde tú vienes. Entonces, el racismo no es solamente por piel, pero por clase. Sí, por clase. Y por ocupación, relación. Hay más factores que solamente la piel. Ahora, lo primero que la gente ve es la piel. Puede ser que haya tal y tal resistencia hasta que te llegan a conocer, porque entonces la humanidad sí se entra. Lo que yo digo es que lo que sí tenemos todo en Latinoamérica o América Latina es que toditos tenemos el mismo paradigma, el mismo paradigma que toditos quieren blanquear, toditos quieren mejorar la raza hasta cierto nivel. Yo vi un clip recientemente de chicanos en California diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros mismos aquí, que una mexicana, el papá nunca la dejaría casarse con un moreno, pero sí la dejaría casarse con un blanco para, quote unquote, mejorar la raza. Así mismo lo dijo, así mismo como nosotros usamos la misma expresión de mejorar la raza. Una interjección para agregar. Y no le he dado a la mesa. Oye, una interjección. Así, se está agarrando la... Oye, en apoyo a lo que tú dices, hay una razón simple a mi entender. Es que, por ejemplo, Latinoamérica versus Estados Unidos, si en Latinoamérica, de alguna forma, sea que tú lo compraste, porque se podía comprar la blanquitud también, o tú te mezclaste, ya, te dejaban de decir ese blanco, ese es más blanco que yo. Ya, le decía el español. Pero en los Estados Unidos, por más que trataban, se lo negaban. No había forma. Decían, no, espérate, tú tienes, no, mira, ese pelito. Tú tienes 1 sobre 64 de negro. Y por eso pero entonces en Latinoamérica era fácil, rápido. Entonces, sí, por eso que yo pienso que la gente tal vez buscaban esa forma de buscar y de blanquear porque funcionaba. Aquí no funcionaba. Aquí tenía un efecto al revés. Sí. Aquí no te trataban mejor por ser claro. Y gracias, Fidel, por hacer ese punto. O sea, recordarnos que, o sea, cuando yo dije que el racismo y el colorismo en RD es complejo, no significa que no existe el racismo. Sí existe. Sí existe. Pero es un caso que hay que estudiarlo de una manera más sofisticada. No es tan sencillo. Mencionaste acerca de los clubs de antes, de los 90,
que hasta yo experimenté algo así en Santiago. En Santiago. ¿Que no te dejaron entrar o te dejaron entrar después? No, mira cómo fue. Te voy a hacer el cuento, lo voy a hacer breve. Ok, había una discoteca en Santiago, ¿verdad? Muy popular. Me dice el primo mío, que es blanquito, que hasta le decían Ricky Martin, porque se parece igualito a Ricky Martin. Me dice, Miguel, a tal discoteca, vamos para allá, que eso está encendido, eso es lo último de Santiago. Estamos hablando del año 98, 99, por ahí, 97, 98. Entonces, no, pues vamos para allá. ¿Qué pasa? Yo me preparo primero que él. Él todavía se está bañando. Y yo desesperado. ¿Te fuiste adelante? Yo me fui adelante. Ay. Yo me fui adelante. Llamé mi taxi, Juan llegó y llegué a la discoteca. Me pongo mi fila. Yo no estoy pendiente de quién está en la fila. Yo estoy mirando la puerta y esperando mi turno para entrar. ¿Y tú solo? Yo solo. Yo digo, bueno, el primo talento. El primo, yo me voy adelante. Se quedó el primo. Y yo contento ahí, vale. Y llega mi turno para entrar. Y el portero, moreno alto, está así, dice, ¿tú estás en la lista de invitados? Digo, ¿qué lista de invitados? Sí, que para tú poder entrar aquí, tú tienes que estar en la lista de invitados. Y digo, a mí no me dijeron eso. Ah, sí, papá, tú no puedes entrar. En ese instante, entonces yo confundido, yo dije, pero esto no es tal discoteca. Yo, sí, mira, esa es tal discoteca. Vuelvo a casa. Y dice el primo, ¿y qué tú haces aquí? Tú no te fuiste. Y dije, pero ¿a qué está en la lista de invitados? No, eso es mentira, eso es embuste. Vamos para allá. Cogemos otro taxi para allá. Nos metemos en la fila. Cuando llega nuestro turno, el tipo ve que estamos juntos y él ni me habla. Él dice, ¿él anda contigo? Sí, ese es mi primo. Y dijo, está bien, dale. Diablo. Cuando entramos a la discoteca, ahí fue que yo vi que todo el mundo era blanquito. La clarito de Santiago. Y el primo mío se dio cuenta y dijo, Miguel, vámonos de aquí. Y nos fuimos. Eso pasó. Entonces, eso pasó durante el tiempo que no fueron ni que dos peloteros que le pasó algo Tony similar. Peña. Tony Peña. Ajá. Sí, eso es uno de los cuentos más viejos en Santo Domingo. Sí. Él era el catcher. Él no dice que cuando le pasó eso, que él compró el club y que votó todo el mundo. Supuestamente eso. Exactamente. Ahora, esa cosa. No, pero hay club de eso todavía ahora. ¿Qué pasa eso? Sí, hay una. En RD. Tienen que ser muy de clase A. Pero tienen que ser una vaina. Pero esta semana yo lo vi en uno de los canales de Alofo, que la colombiana hablando de particularmente ese tema esta semana. Sí, señor. Es decir, que todavía está pasando en ciertos sectores. Yo estoy un poco sorprendido oír eso porque lo que yo te conté pasó más de 20 y pico de años. ¿Tú me entiendes? Y de lo que estamos hablando acerca de en las últimas generaciones. Es que ya lo más. El dominicano inteligentísimo y con todos esos temboceros. Es que ya hay códigos. No se dice por negritud. Ahora es por, ¿sabes? Ahora se ha asimilado que pobre y negro es la misma vaina. Claro. Entonces, en vez de no es de clase pobre, o él es pobre, o de tal barrio, tal vaina. Pero en realidad lo que está bregando es con la piel. Sí, porque la mayoría de la gente más oscura obviamente viene de tal lugar. Y tú sabes, lo que tú dijiste ahorita, para bregar con el tema que es muchos niveles de no solamente color, pero estatus, apellido, asociación que tú haces. Con quién, pero hoy en día. No, porque si tú viajas y tú eres moreno. Sí. Pero hoy en día, donde estamos viendo tanto artista del género de dembow, de la música urbana, que viene de esos barrios marginados de la capital, y son la mayoría de piel morena, que tú lo ves. Entonces no es falta de clase porque hay cuarto. Entonces, porque eso antes. Yo te voy a decir una cosa que yo vi. Te lo voy a decir claro y pelado. Dayan El Apechado ganó el primer Grammy americano, ¿verdad? Ese año vino Loca Sanda y le dieron el reconocimiento, ¿verdad? Cuando él fue a hablar al micrófono, le pusieron la música después de menos de un minuto. Lo cortaron de una vez. Sí. Ahora dime tú a mí que se lo van a hacer a Jorge Guerra. Dame la vida. ¿Ok? Entonces, el primer
músico dominicano que gana el primer Grammy americano, no el Latin Grammy, cuando van a República Dominicana y le dan su premio, cuando él va a dar su gracia, lo cortaron. Una falta de respeto. Entonces tú me vas a decir a mí que eso pasa igual con un Juan Luis Guerra. Ahora, ¿En qué año? Se lo hicieron a Joséito Mateo cuando le dieron su reconocimiento, que estaba ahí con Gilberto Santa Rosa y lo quitaron de la tarima. Entonces son cositas así que son que llega a lo complejo de los niveles de cómo nosotros nos tratamos uno al otro. Son cosas que, Fidel, sabemos que ocurría, tal vez ocurrió hace poco, pero 2025, donde ya estamos viendo tanto artista moreno, negro, sí, ya está muy, y más con que ya están en un nivel ya, o sea, ahora, o sea, eso de lo que tú contaste del premio, eso me sorprendería hoy. Tal vez ni Find the clip. 10 años atrás, ¿tú sabes? 10 años atrás no me sorprende. Hasta 5 años atrás. Si lo podemos insertar en el medio de esto, cuando tú haces los clips después. Pero 2025, es que ya todo el mundo está tan consciente del tema, de la negritud. Sí, bueno, que si lo la hacen, segunda parte de mi pregunta, sería una frescura. Qué bueno. Porque antes lo hacían porque sabían que no iba a haber ningún tipo de consecuencia. Sí. Pero si lo hacen hoy, es una frescura muy grande. Ahorita yo pregunté algo y dije ¿Cómo que se llaman los premios de Santo Domingo? Los premios Casandra. Casandra. Mira a ver cuando Dayan Alapechao da sus gracias y lo suben a tarima para su reconocimiento. No, el soberano. Los soberanos. Los premios Casandra del soberano. La segunda parte de lo que hablamos ahorita. Yo dije, si fue de aquí que vino el inicio, y no le di a la mesa, si fue de aquí que vino el inicio de nuestra conciencia, de nuestra africanidad, y la llevamos ya, ¿verdad? Y hablamos mucho de eso, sí, en los 90, tú viste tal cosa, usted ha visto tal cosa, él y yo hablamos de eso, ok, chévere. Pero ahora la aceptación, yo digo que vino cuando vino el presidente Barack Obama. No que no lo reconocíamos antes, sí. Yo diría que el empoderamiento de la afrodominicanidad, Obama ayudó muchísimo a eso, sí. Yo creo que I would agree with you on that. Yo creo que lo que dijimos ahorita, lo que dijo Miguel ahorita y lo que hablamos ya habíamos gente aquí que usted con los dreadlocks, nos conocemos otros muchachos que usan dreadlocks, que antes en esos tiempos no se aceptaba mucho, que como tú decías, tú te crees que tú eres tal, hablamos de eso, chévere. Pero a nivel mundial, lo que hemos dicho aquí, que no, ahora es mucho más aceptado y ahora es mucho más reconocido, en mi opinión, viene después que ese señor fue elegido. Y se hizo presidente del país más poderoso del mundo. Entonces, esa imagen, tú sabes, podemos debatir sobre él tenía poder o no, si era, tú sabes, figura sin sustancia, podemos hablar de toda esa vaina. El punto es, después que pasa eso, hay un cambio. En mi opinión, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero para nosotros y quizás para muchos otros países también donde la aceptación fue mucho más grande. ¿Tú sabes cuál es mi observación como tecnológico, de cosas de tecnología? Sí. Yo pienso que sí, Obama, obviamente, es una influencia en una persona poderosa y todo el mundo lo vio, no solamente en Dominicana, pero en Colombia tuvo ciertas repercusiones. Ahora, yo digo que casualmente o no, lo que yo estoy viendo, cuando uno ve lo que mencionó Miguel ahora con lo de emboceros, si ustedes se dan cuenta, después que la tecnología está en su apogeo, que más o menos es de los tiempos de Obama, que comienza a llegar, por ejemplo, el Instagram, y la gente comienza a ver allá en Dominicana que son sitios para comunicarse y monetizar, ¿verdad? Sacarle dinero. Entonces, de antes, por ejemplo, para tú participar como una persona de televisión o lo que sea en Dominicana, tú tienes que pasar por un proceso de depuración, de cuña y de cosas así. Pero, sin embargo, por ejemplo, aparece una mujer como la que le dicen Maluquita, por ejemplo. ¿Le dicen cómo? Maluquita. Maluquita. Ajá. Entonces, una muchacha, una morenita, se hizo famosa de una vez. Los dos tigres de Atomayor, el primo Lucas, el Mango. Oh, lo Mango. Entonces, la viralidad
ayuda con la visibilidad. ¿Por qué? Porque ya las personas comunes de los barrios, de los campos, de los pueblos, tienen acceso a un celular que pueden sacarlo, grabar un video y con su personalidad hacerse famoso. Entonces ya están como en el frente. Esas son la gente que están dando premios Casal. A lo mejor que es uno de ellos. Buen punto. Entonces, la tecnología comienza a la misma vez como a dar vuelta en el mundo, y eso ayuda a visibilizar a las personas comunes. Comunes no de una forma negativa, sino la mayoría de los pueblos, porque son los que... Entonces, lo que tú estás diciendo básicamente que la imagen personal, la imagen del artista se democratizó hasta cierto punto. Sí. Porque antes estamos limitados a lo que los medios, decidían a presentar. Los anuncios, yo me recuerdo los anuncios de la Sirena, por ejemplo. Hasta hoy en día todavía tú vas manejando y tú ves el anuncio de Sirena, tú ves los popis nada más blanquitos. Pero a tu punto, con las redes sociales, cualquier persona puede con un celular. No importa de qué color, y hacerse viral en momentos. Entonces se democratizó eso. Y no solamente viral, de que por un momento, pero se ha formado una comunidad de gente virales. Sí, entonces, por ejemplo, está... todo el mundo quiere ser un influencer. Sí, Piola Distingancia, fulano de tal. Entonces, antes, no, tú tenías que pasar por este proceso. Te tenías que tener una voz como Ruby Pérez. Ya tú tenías que tener una formación o era una especie de y cuña. Y cuña también. Sí. Ahora hasta la cuenta de memes se pegan, imagínate. Sí, es verdad, es verdad. No, es verdad. Entonces ya eso como que el mundo entero está completamente democratizado. Es más, es como dijo Miguel, the mean of black, el término de los dominicanos, decir que no somos negros, que no somos africanos, es bien complejo. No es blanco y negro, como quisiéramos decirlo. Viene un historial desde el tiempo del colonizaje, por las palabras que usamos, por el aislamiento de vivir en una isla, por cómo la isla está en su geografía, cómo dentro de la misma isla estamos, ¿sabes?, regionalmente separados de mucho del otro. La educación y la introducción de nuestro punto de vista global en los últimos 20 años que nos está abriendo la mente, incluyéndonos nosotros, es parte de porque no nos identificamos con tal cosa. Nosotros simplemente somos dominicanos en el marco de cómo nos vemos y cómo nos identificamos. Ahora, de que somos muchísimas cosas, somos quizás más que mucho. Al fin del día, tú sabes. Interesante. Me no black, I'm Dominican, pero el afroamericano no tiene tradiciones afro de tambores como nosotros. That's true, yeah. Vamos a hablar la verdad. Por eso ellos tienen tap, por eso ellos tienen jazz, por eso ellos tienen diferentes cosas de ritmos que tuvieron que ser adaptados a otra manera. Mientras tanto, nosotros tenemos palos de cabo a rabo, de esquina a esquina, todo lo encima de los congos de Villamella, la zarandunga, tú sabes, la salve, la yuca, todo lo que nosotros tenemos a nivel de tambores y tradiciones llega a la dominicanidad. Por eso que se dice por eso le decimos la talambora. Porque, y escúchame, el afroamericano puede decirnos nosotros hasta el día que nosotros negamos nuestra negritud, pero la tambora dominicana es de Nigeria Occidental. Y lo que nos define a nosotros por nuestra música nacional, que le decimos el merengue, encima de los palos, encima de la salve, encima del pri-pri, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy diferente tú tener tradiciones afro que sobrevivieron todo lo que nosotros hemos pasado y una cultura afroamericana que no es aceptada dentro del marco de la americanidad más grande y no tienen esas tradiciones con esos tambores. Y con eso yo cierro. Tú sabes que yo con eso que tú mencionas de la tambora y los elementos africanos que están en la sociedad, cuando abrimos el tema hablamos de eso, que hay cosas que el dominicano usa que son afirmaciones. Hay algunas que son verbales, es decir, como lo de la familia. Hay familias que saben de a dónde llegan algunos, pero siempre son personas específicas que dicen. Pero además de eso, yo creo que una parte es que cuando desligamos lo que son categorías y nos vamos como a lo más local,
vemos, así como está pasando ahora, que mencionamos casi ahora, que todo lo influencia ahora es algo democratizado, tenemos mucha topografía africana. Mucha gente no sabe eso, pero ¿por qué no lo saben? Porque ni siquiera cuando hicieron los mapas sabían que era africano. Para ellos dije, María Zape, sí. Dame ese nombre. ¿Cómo es? Con Z. Ok. Y ponían los nombres, Kwanzaa, como yo dije, Río Boa, también en San Francisco de Macorís, en el Ceibo hay 2 o 3 lugares que también tienen el nombre Congo. Entonces existe una plétora de topografía en el país y de cosas que formaron parte de nuestro origen. Y yo creo que parte del poder, y cerrando con eso, que tiene el dominicano, de poder continuar esas tradiciones, tiene que ver mucho con la arma de doble filo, que además de nuestra resiliencia, que es lo primero, también el abandonamiento, no digo el espacio, para poder cementar y poder fundar esos pueblos. Pedro Brán también es otro, que Brán es un apellido africano. Esas son cosas que pudimos hacer por una combinación del abandonamiento que nos dieron los españoles, que fue como dije, está bien, hagan lo que ustedes quieran. No, porque encontraron oro en México y Perú, lo abandonaron. Puro, que se fueron por 200 años. Entonces, con cosas así, la tambora, los palos de todas las regiones, con tu surrealismo, la zarandunga, el pripri, todo eso coge fuerza. El machacó de Puerto Plata. Sí. El machacó. Sí, hemos visto en los últimos 20, 25 años, diría, este movimiento para afirmar nuestra identidad como afrodescendiente, y el propósito es de presentar una discusión, un diálogo más balanceado, porque desde niño hemos visto un enfoque más en lo europeo, en lo taíno, pero en lo africano siempre como un tema bien tabú. Entonces, presentamos estos temas, no solamente enfocándonos en lo que es raza y color. Eso tiene un propósito. El propósito es que queremos educar e iluminar nuestro pueblo dominicano, que nuestra negritud también tiene una historia muy rica, muy bella, un legado muy, muy largo. Y también ahora que estamos aprendiendo de quién fue el africano, cuál fue su influencia, cuáles fueron sus aportes, que fueron enormes. Entonces, son temas que para muchos dominicanos es nuevo, pero demasiado importante para poder conservar la dominicanidad en su totalidad. Yo creo que al punto de lo que hemos hablado aquí también, no solamente que no fuimos educados, pero una cosa bien interesante de la africanidad, no solamente en Dominicana es que destruyeron la historia de ellos. Tú sabes, cuando tú vas y lo que primero que hablamos aquí, ese bautizo, donde te dan ese nuevo nombre, donde entierran tu nombre viejo, donde desaparecen tu pasado, están desapareciendo la historia. No era como que antes tú podías buscar un libro y buscar el historial de tal y tal y tal gente. No, el pasado de esa gente fueron eliminadas hasta cierto nivel. Entonces, no se sabe exactamente de dónde vinieron, no se sabe exactamente cómo llegaron, no se sabe exactamente cómo se desarrolló tal y tal cosa. Solamente sabemos que lo encontramos así. Y si no fuera por el trabajo que nosotros hacemos de investigar y joder y busca, no pudiéramos poner los pequeños pedazos que le estamos poniendo ahora. Y eso que nosotros tenemos tanta habilidad por la tecnología. Imagínate 3 décadas atrás, 4, 5 décadas. Encima del analfabetismo, que gente no leían, no había esos recursos para eso. Entonces, parte de lo que estamos hablando es que ellos destruyeron esa parte de ese cuento africano, de ese cuento de ese historial africano. Mira las investigaciones que hace este muchacho aquí. Mira todo lo que hace Gerald a nivel de census, documentaciones, apellidos, gente que vinieron, certificado, acta de nacimiento, todas las cosas que el que más archiva de toditos nosotros. Y con todo y eso son pedacitos.
Si tú te pones en realidad a mirar. Sí. Son fracciones de lo Son fracciones de informaciones que nosotros vamos poniendo juntos, chin a chin, entonces combinando con tal y tal cosa para tener un punto de vista. Eso fue a propósito. Ya. Yo concluyo con lo siguiente. Por eso es que estamos haciendo el trabajo que estamos haciendo y por eso es que existe este podcast. Es precisamente para dar voz y para traer esa historia que está escondida y encontrar cosas nuevas que la gente todavía necesita conocer sobre nuestra historia, sobre nuestras raíces, sobre nuestra negritud, sobre nuestra africanidad. Entonces, con eso cerramos. Mi gente, apoyen el contenido, suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos la próxima.